Arratsaldeon, buenas tardes. Damos comienzo al pleno ordinario. Por el punto primero se somete a aprobación los borradores de actas de las sesiones 21 y 26 de febrero. ¿Intervenciones? Si no las hay, votaríamos las actas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues espera, que es que no se había puesto 1, 2, 3, 4, 5... ¿A Pedro ha venido? Sí. Sí, no está. Pues estáis 10, 5, de momento 4 y 1. No sé qué son 10, más 4, más 1. María Jesús, ¿qué ha hecho? Abstención, ¿no? Bueno. 14 votos afirmativos y 6 abstenciones. Bien, entramos en el punto segundo, despachos y comunicaciones. Resolución de Alcaldía de 26 de marzo sobre liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Eibar. Vista la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Eibar correspondiente al ejercicio 2017, formulada por el interventor de fondos, así como los documentos que integra la misma y encontrándolo conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, resuelvo. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Eibar correspondiente al ejercicio 2017 y que presenta el siguiente resumen. Fondos líquidos de tesorería al 31 de diciembre 5.528.025,18. Saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre 15.312,31. Deudores presupuestarios 2.201.242,89. Deudores extrapresupuestarios 13.304.936,65. Cobros pendientes de aplicación menos 7.867,23. Saldos pendientes de pago al 31 de diciembre 2.920.545,28. Acreedores presupuesto gastos 1.520.964. Acreedores extrapresupuestarios 1.305.081,38. Pagos pendientes de aplicación 94.499,90. Remanente de tesorería bruto 18.105.792,21. Saldos de dudoso cobre 1.180.013,27. Remanente de tesorería líquido 16.916.778,94. Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 100.287,15. Remanente de tesorería para gastos generales 16.816.491,79. Resultado de operaciones presupuestarias del presupuesto vigente 868.781,86. Resultado de operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores menos 174.941,95. Resultado presupuestario antes de ajustes 693.839,91. Ajustes obligaciones financieras con remanente de tesorería 4.239.777,44. Ajustes desviaciones en gastos con financiación afectada menos 100.287,15. Resultado presupuestario 4.830.330,20. Remanente de créditos susceptibles de incorporación 7.392.265,69. Remanente de créditos no incorporables 3.799.363,42. Total remanentes de créditos 11.191.629,11. Segundo, sin perjuicio de las competencias de pleno en materia de modificaciones de crédito, aprobar el destino del remanente de tesorería para gastos generales según figura en el cuadro siguiente. Remanente de tesorería afectado a espacio multiusos de Reval 3.575.759,49. Financiación e incorporación de remanentes 2018 7.335.427,84.
Importe para financiar posibles créditos adicionales, 5.905.304,46. Remanente de tesorería para gastos generales, 16.816.491,79. Tercero, remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria en las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa. Cuarto, dar cuenta del presente decreto al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre. Resolución de Alcaldía 26 de marzo también sobre liquidación presupuesto Patronato Municipal de Deportes. Vista la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Eibar correspondiente al ejercicio 2017, formulada por el interventor de fondos, así como los documentos que integra la misma y encontrándolo conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, resuelvo. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Eibar correspondiente al ejercicio 2017 y que presente el siguiente resumen. Fondos líquidos de tesorería al 31 de diciembre, 362.390,41. Saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre, 30.496,47. Deudores presupuestarios, 39.127,50. Cobros pendientes de aplicación, menos 8.631,07. Saldos pendientes de pago al 31 de diciembre, 232.885,73. Acreedores presupuesto gastos, 159.908,16. Acreedores presupuesto ingresos, no hay nada. Y acreedores extrapresupuestarios, 72.977,57. Pagos pendientes de aplicación, 0. Remanente de tesorería bruto, 160.001,15. Remanente de tesorería líquido, 160.001,15. Remanente de tesorería para gastos generales, 160.001,15. Resultado presupuestario antes de ajustes, menos 33.536,94. Ajustes a obligaciones financiadas con remanentes de tesorería, 75.100. Resultado presupuestario, 41.563,06. Remanente de créditos no incorporables, 58.423,46. Remanente de créditos, 58.423,46. Segundo, remitir copia al expediente de liquidación a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa. Tercero, dar cuenta del presente decreto al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre. Resolución de 26 de marzo sobre liquidación del presupuesto de la Fundación Pública San Andrés. Vista la liquidación del presupuesto de la Fundación Pública San Andrés, Residencia de Ancianos, correspondiente al ejercicio 2017, formulada por el interventor de fondos, así como los documentos que integra la misma y encontrándola conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, resuelvo. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto de la Fundación Pública San Andrés, Residencia de Ancianos de Eibar, correspondiente al ejercicio 2017 que presenta el siguiente resumen. Fondos líquidos de tesorería al 31 de diciembre, 526.657,08. Saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre, 291.386,47. Deudores presupuestarios, 271.876,21. Deudores extrapresupuestarios, 11.510,26. Saldos pendientes de pago al 31 de diciembre, 312.531,21. Saldos pendientes de pago, 151.734,24. Acreedores extrapresupuestarios, 160.796,97. Remanente tesorería bruto, 505.512,34. Remanente tesorería líquido, 505.512,34. Remanente tesorería para gastos generales, 505.512,34. Resultado de operaciones presupuestarias, menos 205.951,06. Resultado presupuestario antes de ajuste, 205.951,06.
Ajustes obligaciones financiadas con remanente de tesorería 69.540,41. Resultado presupuestario menos 136.410,65. Remanente de créditos no incorporables 23.180,22. Total remanentes de crédito 23.180,22. Segundo, remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa. Tercero, dar cuenta del presente decreto al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre. Resolución de 26 de marzo sobre aprobación de liquidación del presupuesto patronato de la Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola. Vista la liquidación del presupuesto del patronato de la Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola de Éibar, correspondiente al ejercicio 2017, formulada por el interventor de fondos, así como los documentos que integra la misma y encontrándola conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, resuelvo aprobar la liquidación del presupuesto del patronato de la Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola de Éibar, correspondiente al ejercicio 2017 y que presenta el siguiente resumen. Fondos líquidos de tesorería al 31 de diciembre 35.373,52. Saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre 73.738,08. Deudores presupuestarios 63.738,04. Saldos pendientes de pago al 31 de diciembre 34.912,34. Acreedores presupuesto gastos 9.730,99. Acreedores extrapresupuestarios 25.181,35. Remanente de tesorería bruto 74.199,22. Remanente de tesorería líquido 74.199,22. Remanente de tesorería para los gastos generales 74.199,22. Resultado de operaciones presupuestarias del presupuesto vigente 742,86. Resultado de operaciones presupuesto liquidados en ejercicios anteriores menos 0,60. Resultado presupuestario antes de ajustes 742,26 y resultado presupuestario 742,26. Remanente de créditos 40.020,18. Total remanentes de crédito 40.020,18. Segundo, remitir copia al expediente de liquidación a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa. Tercero, dar cuenta del presente decreto al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre. Resolución del 10 de abril de la Alcaldía. Presidencia del Ayuntamiento de Éibar. Visto el expediente de modificación de créditos instruido en el presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de Éibar por incorporación de remanentes de crédito del presupuesto del año anterior, visto el informe favorable y la propuesta de aprobación formulada por el presidente de la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio y demás actuaciones practicadas en el expediente, en virtud de lo dispuesto por el artículo 32.6 de la norma foral 21/2003 para la tramitación y aprobación de la incorporación de crédito, resuelvo. Primero, aprobar el expediente de modificación de créditos número 1 por incorporación de remanente de créditos al presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Éibar, procedentes del presupuesto del ejercicio anterior, conforme al siguiente resumen por capítulos afectados por dicha incorporación. Gastos aumentos, gastos de personal 784,08. Gastos en bienes corrientes y servicios 705.614,02. Transferencias corrientes 656.376,30. Inversiones reales 6.029.491,29. Total remanentes incorporados 7.392.265,69. Financiación, activos financieros, 7.392.265,69, total igual a las incorporaciones de crédito, 7.392.265,69. Segundo, siendo este acto firme y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites, procede que por los servicios de intervención de fondos se refleje en la contabilidad la modificación aprobada tanto en gastos como en ingreso con efectos inmediatos.
Y resolución de 20 de abril. Primer expediente de transferencia de créditos del presupuesto municipal 2018. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2018, resuelvo la aprobación del primer expediente de transferencia de créditos del presupuesto cifrado en las siguientes cantidades: procedencia a los fondos, crédito global y otros imprevistos 150.000, créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios 100.000, inversiones reales 50.000, total créditos en aumentos 150.000. Y otra resolución también del 20 de abril sobre primer expediente de habilitación de créditos del presupuesto municipal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa y considerando la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que a continuación se detallan, al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2018, resuelvo la aprobación del primer expediente de habilitación de créditos del presupuesto municipal cifrado en las siguientes cantidades: procedencia a los fondos, transferencias corrientes 166.210,63, transferencias de capital 144.988,93. Total igual a los aumentos 311.199,56. Créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios 166.210,63. Inversiones reales 144.988,93. Total créditos en aumento 311.199,56. Bueno, estos son en cuanto a las resoluciones. Y ahora daríamos cuenta del siguiente informe emitido por el interventor de fondos. Informe emitido por el interventor sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y regla de gasto con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2017 y que será comunicada al Pleno de la Corporación. Al analizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la regla de gasto en la liquidación del presupuesto 2017, se ha comprobado que se incumple la regla de gasto. El incumplimiento anterior, en principio, obliga al Ayuntamiento a formular un plan económico financiero que permita en un año la corrección de tal situación. En el caso en que el incumplimiento de la regla de gasto se produzca como consecuencia de la utilización del remanente de tesorería, el plan económico financiero se sustituirá por la comunicación al Pleno de un informe de intervención, constando tal circunstancia y en el que se analice y evalúe la sostenibilidad financiera de la entidad, artículo 5 de la norma foral 1/2013 y regla tercera de la instrucción aprobada el 8 de noviembre de 2016 por el Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa. 1. Análisis del impacto producido por la utilización de remanente de tesorería para la financiación de modificaciones presupuestarias. Por decreto de alcaldía de 22 de marzo del 2017 se aprobó el expediente de incorporación de créditos por importe de 4.862.383,44 euros, financiados por remanentes de tesorería por importe de 4.862.383,44. Durante el ejercicio se han aprobado modificaciones presupuestarias que han incrementado el importe inicial del presupuesto. Varios expedientes de habilitación de créditos financiados por ingresos no previstos inicialmente en el presupuesto por importe de 5.206,66 euros. Varios expedientes de créditos adicionales por 2.009.038,33 euros financiados con remanente de tesorería. En el siguiente cuadro se recogen los estados consolidados de ingresos y gastos correspondientes a los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, incluidas las modificaciones llevadas a cabo durante el ejercicio. Ingresos.
Impuestos directos, 8.293.770,62. Impuestos indirectos, 221.174,94. Tasas y precios, 4.486.187,24. Transferencias corrientes, 21.319.774,01. Ingresos patrimoniales, 186.393,93. Transferencias de capital, 174.020,05. Total ingresos, 34.681.320,79. Activos financieros, 85.253,78. Pasivos financieros, 0. Total ingresos financieros, 85.253,78. Total ingresos, 34.766.574,57. Gastos. Personal, 14.884.321,92. Compra bienes y servicios, 10.241.896,21. Intereses, 31.664,66. Transferencias corrientes, 3.854.043,87. Inversiones reales, 3.717.959,40. Transferencias de capital, 680.082. Total gastos, 33.409.968,26. Superávit, 1.271.352,53. Activos financieros, 27.045,60. Pasivos financieros, 700.190,16. Total gastos financieros, 727.235,76. Total gastos, 34.137.204,02. El expediente de liquidación del presupuesto presenta un superávit de 1.271.352,53 euros en términos del Sistema Europeo de Cuentas SEC. A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado tal como se observa en el cuadro anterior, como diferencia entre las previsiones de ingresos de los capítulos 1 a 7 y las previsiones de gastos de los capítulos 1 a 7, y todo ello en términos consolidados. Para 2017 el objetivo establecido es de déficit cero. Por lo tanto, el expediente de liquidación de presupuesto 2017 sí cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. 2. Análisis de sostenibilidad financiera de la liquidación del presupuesto del 2017. Deuda viva. En el informe que acompaña al expediente de liquidación se ha calculado el ratio de deuda respecto a los ingresos corrientes liquidados, el cual asciende al 8,10%. ¿Cuál? La regla de gasto. No, pues es que este... Está aquí, bueno, sí. Aquí. No, aquí. Eso vale. está en la página al revés. Sí, sí. Es que está lo cortado. Eso es. Vale. Regla de gasto. La variación del gasto computable entre 2016 y 2017 es del 5,55%. Para realizar el cálculo anterior se han tenido en cuenta los datos consolidados de las entidades arriba relacionadas de acuerdo con el siguiente detalle. Gastos no financieros 2016, 34.010.356,19. Intereses 2016, 31.957,62. Gastos con financiación afectada 2016, 6.183.710,62. Gasto computable 2015, 27.786.687,95. Gasto no financiero 2017, 33.409.968,26. Intereses 2017, 31.664,66. Gasto con financiación afectada 2017, 4.048.240,28. Gastos computables 2017, 29.330.063,32. Variación del gasto computable en tanto por ciento, 5,55. El objetivo establecido para 2017 es que la variación del gasto computable sea inferior al 2,2%. Por lo tanto, el expediente de liquidación del ejercicio 2017 no cumple la regla de gasto. Por su parte, el remanente de tesorería utilizado durante el ejercicio 2007 para la financiación de los créditos incluidos en los expedientes de modificación presupuestarias de la modalidad de incorporación de crédito y crédito
gastos adicionales asciende a 6.872.421,77 euros. Habida de cuenta de que el incumplimiento de la regla de gasto se ha producido como consecuencia de la utilización del remanente de tesorería, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la norma foral 1/2013 y regla tercera de la instrucción de intervención, ha emitido este informe específico que será comunicado al Pleno, el cual sustituirá al Plan Económico Financiero. Espera, que es que esto. A ver. Sí, este es. Sí. 2. Análisis de sostenibilidad financiera de la liquidación del presupuesto 2017. Deuda vida. En el informe que acompaña al expediente de liquidación se ha calculado el ratio de deuda respecto a los ingresos corrientes liquidados, el cual asciende a un 8,10%. El objetivo establecido para 2017 es que la citada magnitud sea inferior al 77%. Por lo tanto, la liquidación del presupuesto 2017 sí cumple el objetivo de sostenibilidad financiera. Conclusiones. Del análisis anterior se puede deducir las siguientes conclusiones. El incumplimiento de la regla de gasto se debe al hecho de haber financiado con remanente de tesorería los incrementos en créditos presupuestarios. El presupuesto definitivo, con un ratio de deuda viva del 8,10%, garantiza el cumplimiento del objetivo de sostenibilidad financiera. Ante las circunstancias anteriores y según lo establecido en el artículo 5 de la norma foral 1/2013 y regla tercera de la instrucción aprobada el 8 de noviembre de 2017 por el Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa, este informe, del cual se dará cuenta al Pleno, sustituirá la formulación de un plan económico financiero. Pasaríamos ahora al punto tercero, dictámenes de las comisiones de trabajo. De la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, propuesta aprobación de modificación de las bases reguladoras para la concesión por parte del Ayuntamiento de Éibar de subvenciones para la puesta en el mercado de alquiler de viviendas con el objetivo de facilitar la emancipación de los jóvenes en régimen de evaluación individualizada. La Comisión Municipal de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 23 de abril de 2018, acordó proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Propuesta de aprobación de modificación de las bases reguladoras para la concesión por parte del Ayuntamiento de Éibar de subvenciones para la puesta en el mercado de alquiler de viviendas con el objetivo de facilitar la emancipación de los jóvenes en régimen de evaluación individualizada. Vistos. 1. La propuesta de la Alcaldía para la aprobación de la modificación de los artículos 2 y 7 de las bases reguladoras para la concesión por parte del Ayuntamiento de Éibar de subvenciones para la puesta en el mercado de alquiler de viviendas con el objetivo de facilitar la emancipación de los jóvenes en régimen de evaluación individualizada. 2. El informe favorable del director de la Unidad de Contratación y Subvenciones. Tras un cambio de impresiones, después de debatido el tema, la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio decide llevar a pleno la propuesta de Alcaldía. Se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Tellería, Albistegui y Arrizabalaga y 5 abstenciones de los señores y señoras Penedo, Errasti, Ibáñez, Juez y Aguirre, y propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación de los artículos 2 y 7. Artículo 2. Requisitos que deben reunir los y las beneficiarias para obtener la subvención. Bueno, no voy a leer porque es el régimen actual, únicamente decir que las modificaciones, decir que se introducen 2 modificaciones. En primer lugar, la Ley Vasca 3/2015 de Vivienda instituyó el derecho subjetivo a la vivienda de manera que toda persona residente en Euskadi que cumpla con las condiciones recogidas en la disposición transitoria 4ª de la ley a partir del 1 de enero de este año tiene derecho a solicitar y obtener bien una vivienda pública en alquiler, bien en caso de no existir una vivienda disponible, una ayuda económica con un máximo de 250 euros. Con esta modificación se excluye a quienes reúnan las condiciones del derecho subjetivo de las ayudas municipales, entendiendo que deberán solicitar dicho derecho.
En segundo lugar, se elimina la imposibilidad de acceder a las subvenciones municipales a quien las haya disfrutado con anterioridad en los últimos 5 años y así se permite solicitar y obtener estas ayudas a quienes las disfrutaron durante el periodo 2016-2017. Séptimo. Artículo 7. Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. La cuantía de la subvención se establece en un sistema de tramos establecidos según los ingresos anuales justificados de los solicitantes, adjudicándole a cada tramo un porcentaje, siendo como máximo de 250 euros. Así, de 3.000 a 9.000 euros brutos anuales, 50% de la renta. De 9.001 a 18.000 euros brutos anuales, 40% de la renta. De 18.001 a 25.000 euros brutos anuales, 30% de la renta. De 25.001 a 39.000 euros brutos anuales, 20% de la renta. Cuestiones que se pretende solucionar con la iniciativa de modificación del artículo 7 de las bases, que es, en concordancia con la regulación del derecho subjetivo a la vivienda que realiza la Ley 3/2015, se establece también para las ayudas municipales un máximo de 250 euros. ¿Intervenciones? Bai, arratzaldeon. Bueno, EH Bilduk oindala 2 urte proposatu zebanean udalak gaztei alokairuakin laguntzeko diru laguntzak sortzia, gunei genduan Eibarren dauan arazo bati irtenbide txiki bat emotia. Eta bagaink izan momentu horretan udalandako hau berriza zala, orduan basiak pentsatzen ibili zanean udala, esan genduan, bueno, berriza da, izan leike bidian, bueno, izan leike, hau martxan jartzia, aurre ikusi ez ditugun arazo batzuk edo variable batzuk edo behar batzuk egotia, baina aukiko dugu aukera berriro basiak aurtetzen diranean, hobetzeko edo aldaketak eitzeko. Eta pasau dira 2 urte eta gu pentsatzen genduan horretarako aukera aukiko genduala. Hirigintza batzordera gaitza ekarri zenduatenian, holan ulertu genduan guk, eta uste dut holan ulertu genduala danok, bagenkala berriro basiak urten behar zirala, eta bagenkala danok ekarpenak eitzeko aukera edo aldaketak proposatzeko aukera. Baina, eta holan indogu gainera, aurrez aurre bilera batian, email trukaketa bat eukidogu, baina konturatu gara ez dela horretarako aukerarik egon. Pentsauta zegoa zela, eta batean ikusi dugu ja onartzeko fasian zegoa zela honek basiak. Gu bagenkazen 2 proposamen, bat zan hobekuntza bat eta bigarren proposamena hausnarketarako proposamen bat zan, igual esan oin momentuan aldaketa bat emoteko, baina pentsatzen genduan edo ulertu genduan hausnarketa hori eitzeko aukera egongo zala. Baina hori gertau jaku batean konturatu garala ez dela inongo aukerarik egon ekarpenik eitzeko edo proposamenik eitzeko. Irutzu jaku egon dela edo koordinazio falta zuen artean, edo gestio ez oso on bat honekin, edo transparentzia zero egon dela. Ez dakigu ze gertatu da, baina gu benetan asko harritzu gaitzu honek. Badakigu diru laguntza hau arrakastatsua izan dela, gero eta gazte gehiago eskatzen da bela, guk oztoporik ez detzagu jarriko basiak berriro urtetziari, eta horregaitzik aztenidu ingo gara oinguan, baina gu galdetzen detzagu gure buruari, hau holan izan bada, hau holan joan bada, ze gertatzen ari dan beste gai batzuekin, hori da gu galdetzen detzagun gure buruari, gestioa gai guztiekin holan dan. Ze baseuan konpromiso bat, udalak ataratze zitsuan base eta pliego guztiak aurretikan lantzeko danon artean, hori ez da bilde moten, udalak etengabe ataratzen ditu basiak, pliegoak eta kontratazio baldintzak hainbat gauzetarako, eta ez gabiz eukitzen, edo ez dakau inungo aukerari guk hortaz horren inguruan ekarpenik eitzeko edo hausnartzeko, eta horretarako konpromisoa egon badago, eta guri argi geratzen jaku gauza bat, edo gainean gauzela, edo bestela gauzak pasau eitzen dirala, hori, bape transparentzia barik. Mas? Bai, guk hausnarketa antzekoa eitzen dugu, guk bebai pentsatzen genduan batzordian bestelako lanketa bat egongo zala. Gainera, orain dela 2 urte, udal bilkuran guk planteatu genduan, uste genduala, gai honek
bestelako elkarlan bat euki alzebala lehengo alderdi politikoen artean, gogoratu nahi dut momentu hartan alderdi batzuk jokoz kanpo geratu ginala oinarri hauek negoziatzerako garaian, eta bestalde batetikan guk planteatzen genduan gai hau iruditzen zitzaigula Eusko Jaurlaritzarekin batera lantzeko modukua zala. Eta zehazki planteatzen genduan, uste genduala berrikusin behar zala lokabidekin indarrian zeuan hitzarmena. Eta hori planteatzen jarraitu dugu bi urte hauetan eta jarraitzen dugu planteatzen. Eta gauzak zedian, atarte honetan, eta hain zuzen be justo oinarri hauek tramitatu dian garai berian, Eusko Jaurlaritzak iragarri dabela diru laguntza batzuk ateratzera doiala baitxabe gaztieak emanzipatzen laguntzeko. Eta badauz gauza batzuk, pixkat harrigarriak eitzen dianak ikusten ze kaso batzutan, datu batzuk ez datozela bat, ez? Eta horietako bat da, eta guk holan horretxikan planteatzen dugu, ez da bai dauki genduan oin dela 2 urte, eta orain bebai euki dugu hirigintza batzordean, gehienezko alokairurako presioaren inguruan. Eta guk uste duguna da, gehienezko diru laguntza bat ezarri behar dela, baina ez igual gehienezko presio bat. Eta kontua da, Jaurlaritzak 600 euroan jarri dabela hiriburu ez dian udalerrientzako. Eta alan da guztiz Jaurlaritzaren deialdi horri buruz, batek gogoetan leike, ia Ibarko presioak gehiago gerturatzen dian hiriburuetako presioetara edo gainontzeko herrietako presioetara. Eta Elgoibarren bertan adibidez, gehienezko presio hori jarri dute 600 euroan. Eta Ibarren ari gara komentatzen 550. Orduan guk uste dugu, elkarlan hori, berrikusketa hori, batzordean lantzeko moduko kontua zala. Askoz be gauza txiki eta zehatzagoi buruz igoten gara askotan batzordietan hizketan, eta uste dugu oinarri batzuk, zeinen bitxartez gero diru laguntza hauek kudeatuko dian, badiala batzordean lantzeko modukoak. Eta uste dugu gainera, begiratzeko moduan dauzela beste herri batzutan lantzen ari dian proposamenak, ez? Bate aipatziarren, Barakaldon adibidez, zelan deskontatzen dian garajien presioak eta bar. Edozen kasutan, kontuan eukitxa orain Jaurlaritzak bebai diru laguntza bat aterako dabela, uste dugu komeniko litzakela berrikusketa bat itxia eta planteatzia alkarlan bat Jaurlaritzakin batera eta bi laguntzak komplementario izan alizatia bata bestiarekiko laguntzeko beto bestela kanpoan geratzen den jendiari. Uste dugu horrelako gogoeta hori batzordian ez dala hain, gainera ikusi danez ez da gure inpresinua bakarrikan izan, EH Bilduko bozera mailak bebai holan azaldu dau, eta guk bat eitzen dugu relato horretan. Zer izan dan, zelan kudeatu dan gai hau guk bat eitzen dugu relato horretan. Eta gu oindala 2 urte azten iduin baldin baginan, kanpo sentidu ginalako, zer esanik ez dau gaur bebai azten iduin gogarala. Ez gauzelako kontra, ez aigulako iruditzen kontra itxeko kontua danik, baina bai iruditzen zaigu parte hartze hori ez dala ganoraz bultzatu. Eta gero bai daukagu kezka nagusi bat, oindala 2 urte esaten genduan eta horri eusten detzagu oin bebai, kontua ez dala bakarrikan gazte jendiari dirua emotia etxe baterako sarbidea eukial izateko, baizik eta baldintzak sortu behar ditugola hiri honetan, Eibarko gaztiek eukitzeko ahalmen ekonomikoa etxe batera iritsi ahal izateko. Eta uste dugu horretaz ez dugula behar beste hitz egiten udal honetan. Mas? Eskerrik asko, arratsaldeon. Esateko ni ere bat natorrela haiek esandakoarekin, eta horregatik ez errepikatzeko, baina motivazio edo motibo berdinekin, eta baita ere ni ere transparentzia pixka bat zalantzan dudala nola prozesu izan den, behar bada izan delako konturatu gabe, baina gu pixka bat gelditu garela kanpoan. Eskerrik asko. ¿Más? Bueno, vamos a ver, voy a ir contestando a las cuestiones que se han planteado al respecto. A ver, en principio,
Las bases, lo que se ha aprobado son las bases exactamente las mismas que se aprobaron el año pasado, con la única modificación o con las dos modificaciones que aparecen recogidas en el informe que realiza el técnico del ayuntamiento, que es concretamente, por una parte, como bien se indica, hacer un ajuste de estas bases a la ayuda que da el Gobierno vasco en atención a la Ley Vasca de Vivienda, de tal forma que quien tenga o quien pueda acceder a esa ayuda de la Ley Vasca de Vivienda acceda a esa ayuda y quien no puede acceda a la del ayuntamiento de manera subsidiaria. Y luego, por otra parte, pues está dar la posibilidad a la gente que el año pasado percibió o que en los 2 años anteriores percibieron esta ayuda, puedan acogerse a la de este año. Y ajustar concretamente también, derivado de la Ley Vasca de Vivienda, ajustar el tope máximo a 250 euros. Es decir, que quien se acoge a la Ley Vasca de Vivienda, al derecho subjetivo a la vivienda que prevé la Ley Vasca, y quien se acoge a la subvención que da el ayuntamiento tenga exactamente derecho a la misma cantidad. Esos son los dos únicos ajustes que se realizan. Y estos dos ajustes se explicaron debidamente en la comisión que tuvo lugar concretamente el día 6 de marzo de este año. Respecto a lo que comentaba Igone, respecto a la propuesta de Bildu, vamos a ver, a mí hay algo que no me cuadra de tu argumento. Si esto era una cuestión que ya se conocía, que era una propuesta que ya teníais de años anteriores, sabíais que se iba a tratar en la comisión del 6 de marzo y lo único que había que hacer era aportar en la comisión de urbanismo esa propuesta que ya la tendríais trabajada, porque como has dicho viene de hace años, lo que se tenía que haber hecho era en esa comisión de urbanismo hacer la propuesta correspondiente, que no se hizo. Y por otra parte te digo que es importante lo del día 6 de marzo porque la propuesta que se nos manda o que yo recibo es concretamente el día 9 de abril, con lo cual, pues bueno, tampoco de alguna forma, pues bueno, ni se comen. Quiero decir que hubo bastante tiempo entre la comisión y el momento en el que se recibe la propuesta, que además precisamente se recibe la propuesta ya cuando se pensaba que no se iba a recibir ninguna propuesta, porque como el día 6 de marzo es cuando pasa por la comisión, el documento ya estaba en la comisión de trabajo y de alguna forma yo sí que intenté que se tuviese en cuenta la propuesta. Lo que pasa es que lo que señalaba el técnico del ayuntamiento es que para poder recoger, para poder incluir en el documento la propuesta que se hacía, se tenía que retirar, diríamos, el documento de la comisión de trabajo y volver a empezar otra vez con el trámite, pasarlo nuevamente por la comisión, incluir la modificación y volver a pasarla a la comisión de trabajo. De ahí que de alguna forma intentáramos arreglarlo a base de bueno, pues en la propia Comisión de Trabajo de Hacienda incluir esa modificación. Pero bueno, yo lo que quiero decir con esto es que bueno, pues que si se trataba de una propuesta que como decías estaba ya elaborada, la habíais tenido en cuenta, bien se podía haber propuesto en la comisión del día 6 o incluso antes del día 9 de abril, pero como digo, llegó cuando ya había pasado el documento a la comisión de trabajo porque pensábamos que ya no iba a venir nada más. Respecto a la propuesta que comentaba Josu del PNV, pues bueno, efectivamente fue una propuesta que se trató en la comisión y que los miembros de la comisión entendimos que no procedía llevarla adelante. Sin más, tampoco voy a incidir más en el detalle, pero de todas formas, si en algún momento hay algún tema que se quiere trabajar en la Comisión de Urbanismo, pues bueno, entiendo que de la misma forma que a nosotros se nos exige documentar, etcétera, las peticiones y las propuestas debidamente, pues cualquier cuestión que se quiera trabajar en la Comisión de Urbanismo, pues de alguna forma pues también tiene que venir, pues bueno, pues con documentación, etcétera, que nosotros podamos revisar por lo menos para poder adoptar cualquier postura. Y no tengo yo nada más que comentar. Si alguien que estuvo en la Comisión de Hacienda quiere hacer alguna referencia, pero yo en principio esto es lo que tenía para comentar. Bueno, yo por intentar matizar valoraciones, o sea, creo que aquí no hay ningún intento de poner en cuestión la transparencia de todo el procedimiento. Yo creo que puede haber, y lo puedo reconocer, puede haber una descoordinación en cuanto a lo que se entendió que se estaba trabajando. Puedo entender que eso ha podido pasar y que yo cuando tuve conocimiento de ello, además, y creo que hay testigos, yo intenté arreglarlo en la Comisión de Hacienda. Yo intenté a ver cuáles eran las propuestas. La de Bildu la entendía
porque se explicó y estábamos dispuestos a incorporarla al documento, y el Partido Nacionalista Vasco tenía el problema de que había habido una persona en la comisión, quien estaba en la Comisión de Hacienda no había estado en la de Urbanismo y tampoco conocía exactamente la concreción de la propuesta, aunque sí se dijo lo que ha dicho el concejal de Urbanismo, que en la propia comisión no se entendió apropiado, que creo que se refería a lo de no poner tope al precio de alquiler de viviendas, creo que era eso. Se entendió en la propia Comisión de Hacienda que quizás podría generar inseguridad jurídica incorporar cuestiones que no venían dictaminadas previamente de la asesora y, por tanto, se dijo, bueno, se puede quedar como está. ¿Por qué? Porque ahora hacemos una aprobación inicial. Es decir, ahora tenemos un camino en el cual, tras la aprobación inicial, podremos, cada uno de los grupos, poder presentar alegaciones a esta aprobación inicial y la siguiente comisión de trabajo, si somos capaces de ponernos de acuerdo en la incorporación de esas alegaciones, si las entendemos correctas, se incorporarán y se traerá a pleno unas nuevas bases con esas incorporaciones y tendrá su aprobación definitiva. ¿Que hubiera sido mejor que la aprobación inicial hubiera tenido, si había acuerdo o había acuerdo mayoritario por lo menos, esas modificaciones? Sin duda, camino recorrido y ya está. Que entendiendo que, bueno, pues que quizás unos esperaban una cosa y otros pensaban que ya lo habían hecho, y es verdad que a la Comisión de Hacienda se fue con un correo electrónico que había mandado Bildu diciendo esa propuesta, y el Partido Nacionalista Vasco también reconociendo que algo habían propuesto en la Comisión de Urbanismo sin concretar, se entendió, por el interés que tiene que las bases salgan, vamos a seguir el procedimiento, se abre un procedimiento ahora de aprobación inicial, y realmente estas cuestiones que preocupan y que ocupan, pues vamos a volver a ponerlas sobre la mesa. Se presentan alegaciones formales y yo adelanto, con la de Bildu no tengo ningún problema en poder apoyarla porque la entendíamos, que era el tema de empadronamiento y plazos de empadronamiento de las personas, y con la del PNV ciertamente tengo más dudas porque a mí me da miedo no poner techo de precio de alquiler. Otra cosa es que el precio que está puesto se pueda modificar, no lo sé, pero no poner techo bueno, pues me crea cierta incertidumbre, porque quizás lo que puedo hacer es encarecer el precio del alquiler con cargo a la subvención. Nunca sabes, nunca sabes. Entonces, sin más, yo creo que bueno, pues, todos tenemos que aprender de los procedimientos y si somos capaces de mejorarlo, pero bueno, está la aprobación inicial, que creo que no estamos aprobando un documento ya definitivo, sino que permitirá incorporaciones. Bueno, han pasado 2 años desde que se aprobaron, no ha pasado un año. Son muchos los jóvenes que han pedido la ayuda y gracias a eso tenemos identificados cuáles pueden ser los cambios que deberíamos hacer en las bases. Por otra parte, no cuestionamos los cambios o los ajustes realizados, eso no los hemos cuestionado en ningún momento, pero John, ya que has hablado de fechas, me alegra mucho que hables de fechas. Porque es curioso que el 6 de marzo, cuando en la Comisión de Urbanismo hablamos sobre las bases de la ayuda económica a la emancipación de los jóvenes, es curioso que los 3 grupos de la oposición entendimos que en ese momento recogíamos las bases y teníamos oportunidad, nosotros así lo entendíamos, de que en alguna otra comisión de urbanismo hablaríamos del tema y discutiríamos del tema. Nosotras así lo entendimos y es curioso que lo hayamos entendido así, no solo nosotras, sino todos los grupos de la oposición. Y luego, ya hablando de fechas también, es cierto que el 6 de marzo se presentó eso en la comisión y que todos así lo entendimos y que por eso pensamos que no había mucha prisa. El 9 de abril nosotros mandamos un email, pero anteriormente, el 19 de marzo, nos reunimos con un concejal del equipo de gobierno y ya le comentamos nuestra propuesta. Entonces, creo que con tiempo ya andábamos para entonces, porque fue el 19 de marzo cuando nosotros en una reunión hicimos la propuesta que teníamos. Entonces, yo creo que cuando hablamos de fechas también tenemos que tener en cuenta que sí es cierto que nosotros mandamos el 9 de abril, pero el 19 de marzo ya nos habíamos reunido y la respuesta al email del 9 de abril, de todos modos, nos llegó el 20 de abril, O sea, que si nosotros andábamos tarde mandando el email, la respuesta también tardó bastante, pero de todos modos, casi un mes antes ya lo habíamos comentado en una reunión. Entonces, nos parece, en esa reunión no se nos dijo ni que iba ya a exposición pública, ni que iba a pasar pronto por una comisión de trabajo. Entonces, nosotros nos parece que ahí algo no ha funcionado, o la gestión o algo no ha funcionado. Bien, no voy a poner en duda el relato que hace cada uno y cómo interioriza cada uno. Yo no estuve en la Comisión de Urbanismo, yo estuve en la de Hacienda. A ver, yo hoy a la mañana he consultado con el interventor de las primeras que se ha ido y me ha dicho que esto se va a exponer. Arantxa, la secretaria, tiene sus dudas de que tenga periodo de exposición. Entonces, yo he entendido, por eso he dicho que ahora se abre un... ¿Perdón?
Ya, pero de Yo todos... por la mañana he preguntado para poder decir esto. Miguel, pero de todos modos Sí. es bastante curioso que teniendo tantas comisiones y juntándonos todas las semanas en tantas comisiones, los otros grupos municipales tengamos que hacer nuestras aportaciones a base de alegaciones, Mira, yo creo, teniendo vale, bien, comisiones mira. y foros para hablar sobre las Mira, cosas. por una paz, una de María. A ver, yo voy a hacer una propuesta. Dejamos el tema sobre la mesa. Lo dejamos sobre la mesa. Y lo traemos de nuevo al pleno de mayo. Y al pleno de mayo se hace una comisión de urbanismo, se hace una comisión de Hacienda y se incorpora aquello que se entienda que hay que incorporar, lo cual no significa que se vaya a incorporar todo, aquello lo cual haya una mayoría suficiente que lo quiera incorporar. Si os parece, lo dejamos sobre la mesa y... Atrasa las modificaciones, claro. Bueno, pero es que, es decir, atrasa, mientras tanto estarán en vigor las anteriores. No hay, o sea, bueno, es que, a ver, yo he preguntado por la mañana al interventor y me ha dicho que sí. Arantxa, bueno, tiene sus dudas. Yo únicamente digo que el dictamen no lo recoge y que no estamos hablando propiamente de una ordenanza, sino de unas bases reguladoras. Pues, entonces, es un tema que habría que aclarar. Claro, yo lo he dicho porque lo he preguntado, porque lo he preguntado a un técnico y ahora me dice, porque decía eso, hombre, bueno, pues podemos seguir avanzando y aprovechamos el periodo de alegaciones para subsanar estas cuestiones. Sí, perdón. Yo estoy casi convencida de que sí va a haber exposición pública porque cuando se aprobaron las bases anteriores que estaba diciendo que yo estoy convencida al 99% de que sí va a haber una exposición pública porque, de hecho, en la fase, o sea, cuando se aprobaron las bases anteriormente, hubo una alegación y se incorporó a las bases, con lo que sí va a haber ese periodo. Y no un pequeño matiz, sí. O sea, el miembro del equipo de gobierno con quien estuvisteis reunida fui yo, que os dije que la propuesta me parecía bien, pero que en todo caso había que trasladarse a la ION. Digamos, Vale, o sea que si estamos hablando de confundir procedimientos, estabais hablando con la concejala de Hacienda, tú mismo me reconociste, todavía te relaciono con urbanismo, igual esto se lo debería decir a Jon, sí, vale, yo lo recogí, yo lo comenté con Jon, pero la comunicación formal, sí, pero bueno, que si hablamos de procedimientos, igual, o sea, tenemos que entonar un poco el mea culpa todos. Bueno, yo, a ver, caben dos opciones, yo pongo las dos sobre la mesa y lo que decíamos que es lo mejor. Una es la primera que he puesto, porque ante la duda de que haya, pues no vaya a ser que no haya exposición, y bueno, entra en vigor, pues muy bien, entra en vigor lo que hemos aprobado, que tampoco es malo. Pero bueno, se puede entender que es mejorable. Vale. Podemos dejarlo sobre la mesa y traerlo al pleno de mayo con este debate hecho ya. Es decir, incorporado aquello que mayoritariamente entendamos que puede incorporarse y aquello que, aunque se proponga, se entiende que no, pues no se incorpora. O lo aprobamos ahora. Claro, se empieza más tarde, hasta que estén aprobadas definitivamente, salvo que se le pueda dar a las bases, no se le podrá dar un efecto retroactivo. Entonces, entrarán en vigor cuando entran en vigor las bases. Nik uste dut ja nabaria izan dela que nosotros nos íbamos a abstener y entonces igual... Bueno, las bases salen. A ver, yo lo que quiero dejar claro es que no quiero obviar el debate, es decir, no quiero que no se incorpore lo que dice Bildu, lo que dice el PNV sin haberlo discutido, sin haber puesto sobre la mesa y visto los pros y los contras. Entonces, entendiendo que podía haber un periodo de alegaciones, entiendo que pueda haberlo, pues en ese proceso se dará, y avanzamos. Si no se da ese proceso, pues hombre, igual tenemos que plantear una nueva modificación de las bases más adelante, pero las aprobamos las que hay, se aprobarán las que hay. Se está diciendo que sí que va a haber aprobación, o sea, que sí que va a haber publicación. En cualquier caso, entiendo en cualquier caso que aunque legalmente igual no hiciera falta, si aprobamos que lo publicamos, lo publicamos. Quiero decir, tenemos la potestad de publicar y abrir un periodo de alegaciones, aunque legalmente no haga falta. Eso sí podemos hacer, ¿no? Sí, sería darle la aprobación inicial Eso y es. abrir periodo de... O sea, ante la duda de que si esto tiene o no tiene exposición desde el punto de vista legal, el Pleno tiene potestad para decir, lo publicamos, lo aprobamos y le damos un periodo de publicación, el que legalmente establece la ley para lo que hace falta, y en ese periodo de alegaciones se discuten las propuestas de los demás grupos y se aceptan o no las que mayoritariamente se vean y avanzamos. Sí.
A ver, si tiene periodo de alegaciones no se retrasa nada, porque entra ahí. Si no tiene, y lo hacemos nosotros porque queremos dar esta salvaguarda, pues va a tener el retraso de lo que supone un mes de alegaciones. Pero bueno, cubrimos, no es lo mismo que pararlo, pues si lo paramos ahora vamos a perder más tiempo, ¿no? Vale. Vale. Bueno, entonces se aprueba. Eso es, aprobamos las bases tal y como vienen, con la incorporación de que estamos hablando de una aprobación inicial que mandaremos a publicar y se dará un periodo de, pues el que legalmente se establece, no sé, es un mes o 15, un mes de presentación de alegaciones, y luego los grupos formalmente tendrán que hacer una alegación, pero bueno, internamente haremos el debate. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues votaríamos este punto del día con las aclaraciones ya planteadas por alcaldía. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 10 votos afirmativos, 11 abstenciones. Bien. De la Comisión de Trabajo de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos de ocupación necesaria para la ejecución de las obras de bajada a cota cero, el ascensor de Jardiñeta número 2. La Comisión de Trabajo de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, sesión celebrada el 24 de abril de 2018, trató el siguiente tema: aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos de ocupación necesaria para la ejecución de las obras de bajada de ascensor a cota cero en Jardiñeta 2. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 3 de marzo del 2017, se concedió a los propietarios de Jardiñeta 2 licencia para realizar obras de bajada de ascensor a cota cero. Dado que las obras afectan al trastero de una vivienda en Musategui 2B, situada en el bajo del edificio, y no se llegaba a un acuerdo con la propiedad, la Comunidad de Propietarios del inmueble solicitó el 8 de noviembre la expropiación por parte del trastero afectado. La Junta de Gobierno aprobó, con fecha 23 de febrero de 2018, iniciar expediente de expropiación y aprobar inicialmente relación de bienes y derechos. Se somete dicha relación al trámite de información pública por plazo de 15 días hábiles. Durante el plazo concedido no se han presentado alegaciones. Con arreglo al artículo 15 de la Ley 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa, en redacción dada por la Ley 8/2007 de 28 de mayo, declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes a adquirir o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. De conformidad con el artículo 177 de la Ley del Suelo, se considerará de utilidad pública e interés social a efectos de expropiación forzosa o de ocupación temporal de los terrenos y partes de la edificación afectada la ejecución de alguna de las obras y actuaciones recogidas en la presente ordenanza que tengan como fin la mejora de las condiciones de accesibilidad a las viviendas en edificaciones residenciales. Deben, por tanto, considerarse de utilidad pública e interés social la ejecución de las obras de bajada del ascensor a cota cero en Jardiñeta 2. Asimismo, se puede proceder a la aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos por el Ayuntamiento Pleno. Artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación Forzosa determina que cuando expropie el Ayuntamiento, corresponde al Ayuntamiento en Pleno adoptar los acuerdos en materia de expropiación que tengan carácter de recurribles en vía administrativa o contenciosa. El acuerdo de aprobación definitiva de dicha relación habrá de publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. Además, habrá de notificarse individualmente a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio. Incorporado al expediente el informe del asesor jurídico y considerando que la tramitación de este expediente se han observado los trámites que se relacionan en la normativa vigente, la Comisión de Trabajo de Urbanismo y Obras, con los votos a favor de los señores y señoras Albistegui, Tellería, Larrauri e Iraola y las abstenciones de los señores y señoras Errasti, Gárate, Juez y Aguirre, propone al Pleno Municipal acuerde, primero, declarar conforme al artículo 177 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo de utilidad pública e interés social la ejecución de las obras de bajada de ascensor a cota cero en Jardiñeta 2. Segundo, aprobar con carácter definitivo la relación de bienes y derechos de ocupación necesaria para la ejecución de la obra de bajada de ascensor a cota cero en Jardiñeta 2 que se incluye en la relación adjunta.
la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación para la ejecución del proyecto de instalación de ascensor en Jardineta 2 son parcela 1, titularidad Ollana Esnaola Casado, naturaleza catastral, finca urbana. Bueno, referencia catastral, la correspondiente, referencia registral, finca 22.974 de Éibar. Descripción, apartamento, sito en el techo de los garajes y el techo de la vivienda letra A, planta 2, con acceso por la calle de situación a través del portal 2B de calle Musategui. Se identifica con la letra B. Se distribuye en el vestíbulo un baño, sala de estar, cocina, comedor, un dormitorio y trastero. Superficie útil es de 91,01 metros cuadrados. Linda, frente, pasillo de esta misma planta y fondo, calle Musategui y escaleras. Ocupación, una superficie de 4,10 metros cuadrados en altura en el trastero situado bajo la escalera del portal al cual se accede desde la sala de la vivienda. La afección consiste en una reducción de altura en la zona más alta del trastero, siendo esta reducción de 1,45 metros en su punto más desfavorable. Ocupación temporal. Asimismo, se produce una afección temporal al uso de la vivienda por la necesidad de acceder al trastero durante la ejecución de las obras. El proyecto ha estimado una duración de esta afección de 5 días. Si estas fueran imprescindibles, dicho acceso a la vivienda se deberá consensuar con la propiedad la forma y condiciones del mismo. Tercero, proceder a la publicación y notificación del presente acuerdo en los términos señalados en el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor circulación. Además, habrá de notificarse individualmente a los titulares de dichos bienes. Contra el precedente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse el recurso de oposición ante el Pleno Municipal en el plazo de un mes o impugnarlo directamente en el plazo de 2 meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia-San Sebastián a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. ¿Intervenciones? Si no las hay, votaríamos la propuesta de la Comisión de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale. A 20 votos afirmativos, una abstención. Bueno, no hay asuntos de carácter administrativo para ser abordados en urgencias, por lo tanto pasaríamos al punto quinto. Moción presentada por el Grupo Eibar-COE AJ-PNV relativa a revisión del Plan General de Ordenación Urbana para posibilitar aumento de dotaciones de aparcamiento en los edificios de nueva planta. Bien, con fecha 20 de abril se presentó la siguiente moción por el Grupo EAJ-PNV. El Grupo Municipal Eibar-COE AJ-PNV presenta la siguiente moción al Pleno del Ayuntamiento de Eibar al objeto de que los nuevos edificios tengan más aparcamientos. El artículo 8.3.10.04 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana establece una dotación mínima de 3 plazas de aparcamiento por cada 2 viviendas, así como de una plaza por cada 80 metros cuadrados útiles destinados a oficinas o una plaza por cada 40 metros cuadrados útiles destinados a zona de venta al público, grandes almacenes o por cada 15 centros comerciales. Se trata de una dotación mínima que se estableció al objeto de solucionar el grave problema de aparcamiento que desde hace décadas viene padeciendo la ciudad de Eibar. Sin embargo, las zonas en las que se han desarrollado edificios de nueva planta siguen presentando falta de aparcamientos en su entorno, por lo que resulta necesario revisar la dotación mínima de plazas de aparcamiento de nuevas edificaciones. Eibar necesita más aparcamientos. Por todo ello, el Grupo Municipal Eibar-COE AJ-PNV presenta la siguiente moción al objeto de revisar las dotaciones mínimas de aparcamientos en las nuevas edificaciones. Bueno, el texto de la propuesta sufrió una modificación por otro escrito de rectificación del 26 de abril, entonces sería el siguiente. El Pleno del Ayuntamiento de Eibar acuerda estudiar con carácter urgente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de cara a posibilitar un aumento de dotaciones mínimas de aparcamiento en los edificios de nueva planta.
intervenciones? Bai, bueno, nik uste dut argi daola zer ari garan planteatzen, behin eta berriro azkenengo bolada luzian komentatzen ari gara batez ere plenuetan, hiri antolamendurako plan nagusiaren berrikusketa bat egin beharra daola eta datorkigula plan estrategikoaren eskutik, eta gu kontestu horretan planteatzen dugu arazo bati konponbidea emoten laguntzeko neurri bat uste duguna hartu egin behar dela. Egisa da, honek bere horretan ez da bela konponduko Ibarren dakagun aparkaleku eta trafiko arazoa, baina bai uste dugu laguntzeko tresna bat gehiago dala. Eta gainera, bere momentuan plan generalian ezarri zanean dotazio minimo hori, borondate horrekin ezarri zan. Nik uste dut, eta guk uste dugu, kontuan euki behar dugula, gaur egunean familia askotan bi auto egoten diala, eta gainera realidade berrixak emoten ari diala, eta politika publikoetan bebaiolan ari dia jasotzen ja, realidade berrixak emoten diala unidade konbibenzialak dauzelako, familiak izan barik, eta egon leikelako etxe batian 3-4 heldu eta horietako bakoitzak kotxe bat. Eta orduan, realidade horiek kontuan eukitza, uste dugu gutxieneko dotazio hori oso motz geratzen dala, are gehiago kontuan eukita, herrixan dakagula aparkaleku demanda haundi hau bat eskaintzen dana baino, ez? Eta horregaitxikan planteatzen duguna da gutxieneko hori igotzia. Testuan aldaketa bat egin dugu, ez daukat arazorik aitortzeko Alderdi Sozialistak ala eskatuta, guk uste genduan gainera esala biharrezkoa, baina dana argi gera dadin holan onartu genduan eta planteau genduan zuzenketia, eta eskertu itxen detzagu. Eta ez dugu nahi izan kopuru zehatz bat jarri, hain zuzen be, ariketa hori irekitalaga alizateko eta danon arteko elkarlanan bitxartez adostu alizateko zein izan behar dan gutxieneko dotazio hori. Eta horregaitxik ez dugu jarri proposamen zehatz bat, baina bai planteatzen duguna da gutxienez, etxe bakoitzan, momentu honetan, etxe bakoitzan gaitxikan garaje terdi eitzen da, eta guk uste dugu hori gutxienez bi garajera igo behar dela, baina gogo eta hori nahi dugu ireki, eta gogo eta horri bidia irekitzeko horretarako ekarri dugu mozinua, eta eskatzen detzeu gainontzeko udaltaldiari babestia. Eskerrik asko. Mas? Bai. Bueno, guri egizazateko lako mozinuak beti sortzen dozko zalantza hundizak, zalantza dakagulako, olako gauzak mozinu bitxarte zein behar diran, ala ez, plan generalan rebizinua etorriko da hoin, orduan haulako hausnarketa bat eskatzea mozinu bitxartez, horrek zalantza sortzen dozku, beti dakagu zalantza hori, orduan askotan garrantzia gehiago moten detzagu pentsatziari, hau mozinu bada edo ez da, edukizari baino. Baina, bueno, edukizan zentrauta egiza da, laster eukiko dugula plan generalan diagnostikoa eta gero etorriko dela rebizinua. Eta gizadaldi berian rebizio horrek igual denbora asko biharko da bela, edo bueno, ez dela izango egun batetik bestera ingo dan kontu bat, bere denboria biharko da, orduan bitxartian olako hausnarketak emotia, txarto guk ez dugu ikusten, alan dabe uste dugu hausnarketak sakonagoak izan behar dirala, eta bihar bada plan generalan rebizio hori behar dugunez, inbiharko genduke danok berba, zelako hiri eredua nahi dugun, zelako ibar nahi dugun, eta horren arabera diseinatu plan generala, plan estrategikoa be kontuan hartu eta noski. Guk ez dakaguna oso argi da, ibarren eraikuntza berri gehiago egin behar da, baina dana dala, planteutakuakin, esnarketa hori emotiakin bat gatoz, eta horregaitzik egingo dugu mozinuan alde, baina hori. Esan dakua, guri beti sortzen dozku zalantza hori, plan generalan rebizioak edo plan generalan aldaketak mozino bitxartez proposatu behar ditugu, baina hausnarketa bat emotiakin bat gatoz, uste dugu gainera biharrizkoa dela, eta plan general berri horretarako prozesua ondiok aluzia izango danez, bitxartian berba itzen hastia hiri ederuan inguruan ez dugu txartu ikusten. Ni ere ados nago orokorrean, ez da, eta hori izango zen behar bada, hasiera batean ematea ala rebizio honi. Baina horrez gain, ni gehituko nioke asuntu niretzat importanteena da, hainbeste fabrikat eta industriak
abandonaturik diren, hainbeste leku hain gaizki eta ematen dutela halako irudi txar bat Ibarrantzat, eta batipat zentroan dauden batzuk nik egin dute gaur goizean zerrendatxo bat esanez ze lantegi izango ziren aproposak hori egiteko, ez decir, esateko gehitzea aparkaleku eta leku oso aproposak, eta horrekin batera izango zen hain itxusiak diren zenbait fatxadak eta zenbait lekuak pixka bat rehabilitazio bat ematea eta hori. Horrez gain esan nahi dut, dotazio hori bi leku garaje batean edo baldin badira berriak, eraikuntza berriak, ni ere zalantza dut zuek esandakoarekin, behar den hainbeste eraikuntza berriak Eibarren non badaude hainbeste utxik daudenak, municipalak ere daude 7 bat edo utxik, eta behar da berriz zemento eta eraikuntza batzuk egitea, hori da nire galdera, baina batipat eskatuko nioke normalean zenbat izango diren lantegiak aproposak parkinari edo parkinan bihurtzeko. Hori izan zen nire geike lo que añadiría un poco zure... Bueno, nosotros nos vamos a abstener en la moción, básicamente también por una cuestión de dudas de momento procesal, ¿no? Es verdad que estamos en ese proceso, pero yo creo que esta reflexión va a coincidir con la reflexión, aunque empecemos antes, va a coincidir con la reflexión general del plan, entiendo. ¿Por qué? Porque creo que esto no es sentarse en una mesa y decir, bueno, ¿qué ponemos? 1,5, ponemos 2, ponemos 2,5, es decir, el proceso es bastante más complicado que todo eso. Quiero aclarar que un poco la aclaración de mínimos o meter en la moción eso venía dado porque no hay límite de construcción de garajes en las unidades. No hay límite. Es decir, hacia el subsuelo el promotor puede hacer todos los garajes que quiera si ve que es rentable. Entonces, sí que era lo que estamos hablando de la dotación mínima, de qué obligación tiene. A partir de la obligación, lo que le dé la gana, pero tiene una obligación. Y esa obligación es la que se tiene en cuenta a la hora de analizar la viabilidad económica de las unidades. Es decir, cuando se elaboró el plan general, cada unidad tenía su estudio de viabilidad económica, en el cual tenía en cuenta esa variable de que tiene una obligación de hacer garaje y medio, porque podemos estar hablando que en determinadas unidades incrementar esta obligación, por ejemplo a 2, puede suponer tener que hacer una planta más de garaje, puede suponer tener que excavar más, y bueno, no voy a ser yo el que haga de promotor, pero sí que puede cuestionar la viabilidad económica de determinadas operaciones y, por tanto, la decisión de modificar el umbral mínimo de obligación de dotación de garajes por actuaciones residenciales tiene que tener un análisis de cómo afecta a las unidades. Es decir, no creo que va a ser sentarnos un día y decir, ponemos 2, venga, pues ponemos 2 y lo hacemos, ¿no? Tendrá que tener un proceso de estudio y reflexión y, por tanto, entiendo que no va a ser un proceso breve, sino un proceso hasta donde lo queramos llegar en cuanto a la seguridad que le demos a los ámbitos y cuándo va a afectar a las unidades, porque hay algunas que se están trabajando sobre ellas. Y bueno, hay un momento en el cual esas unidades ya sus derechos están garantizados con la normativa actual, aunque la modifiquemos, entonces hay que verlo, ¿no? Vamos a abrir el melón, vamos a reflexionar sobre ello, pero sí que creo que la reflexión va a ser algo más que poner un número, sino que va a exigir un análisis de cómo puede afectar eso a determinadas unidades que en este momento están trabajando, se están ya con documentos sobre la mesa, y si les cambiamos eso, ¿cómo les afecta? Porque yo entiendo que si es viable hacer garajes, ya los harían, ¿eh? O sea, quiero decir, si por hacer por encima de 1,5 es viable para el promotor, porque le va a sacar un rendimiento, porque es, bueno, desde el punto de vista constructivo, es rentable, ya lo harían. Cuando no se hace es porque, bueno, pues porque me imagino que las unidades estarán justitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la reflexión, pues bueno, nos va a llevar a casi a hablar más de números que de plazas de que se crean, ¿no? ¿Cómo afecta eso a determinadas unidades? Porque claro, si hablamos de una unidad que va a tener pues 40 viviendas, pues igual el efecto no es muy grande, pero es una unidad de 150 viviendas, pues el efecto es importante y hay que ver cómo afecta, ¿no? Y por tanto, entendemos que, bueno, pues que hay que debatir sobre estos temas sin duda y con la abstención
abrimos el debate, pero sí que entendemos que todo el proceso nos puede llevar a que luego podamos coincidir en el tiempo con la revisión general del plan general y hagamos análisis de unidades que luego igual desaparecen o les damos otro enfoque o otros valores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, nos podemos encontrar con ello, pero como bien es verdad que igual en este proceso, hasta que se inicie la revisión del plan general, pueden venir otras cuestiones que exijan modificación del planeamiento, no creo que ese tenga que ser el motivo por el cual tenemos que echar para atrás cualquier iniciativa. Creo que hay que abrir la puerta a debatirlo, independientemente que luego el plan absorba las reflexiones que se están haciendo o esas reflexiones acaben antes. Veamos la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 11 votos afirmativos, 10 abstenciones. Punto sexto. Moción presentada por el Grupo Irabasi relativa a la necesidad de disponer y ofrecer un refugio de acogida para las personas sin techo. María Jesús Aguirre, portavoz del Grupo Municipal Irabasi Ganemos, de acuerdo con el Reglamento Municipal, presenta la siguiente moción para su debate en pleno. Justificación. Diversas circunstancias pueden conducir a las personas a enfrentarse a situaciones graves de desprotección y aislamiento social. Las personas sin hogar o sin techo se encuentran entre los perfiles más vulnerables en este sentido, por carecer de un derecho básico como es la vivienda. Es nuestro deber como Ayuntamiento ofrecer alternativas frente a dichas situaciones. Desde Irabasi, desde el principio de esta legislatura, nos hemos marcado como prioridad y hemos solicitado en este pleno la disponibilidad de un refugio en nuestro municipio para las personas sin techo, porque creemos que este Ayuntamiento y nuestro municipio tenemos que ofrecer una solución a un problema que es real y que nos compromete como responsables institucionales y como personas. A día de hoy este asunto requiere una respuesta firme y urgente. Pero no solo es un compromiso social y humano, sino también un deber que nos corresponde por normativa al superar Eibar los 20.000 habitantes, aún más debido al hecho de que Eibar es cabecera de comarca, el Bajo Deba, y principal ciudad con una situación equidistante entre las tres capitales de Euskadi. La prestación de servicios de acogida de dicho refugio para personas sin hogar es absolutamente imprescindible tanto para nuestro municipio como para nuestra comarca. Por otro lado, nos permite trabajar en la línea propuesta últimamente por el Gobierno vasco de aumentar el 20% de servicios de acogida a la comunidad vasca hasta 2020. Ante las últimas novedades conocidas en la Junta de Portavoces de ayer mismo, día 19 de abril, para hacerse el Ayuntamiento con la propiedad de las concepcionistas de Ipurúa y a pesar de dedicarse el mismo equipamiento deportivo según el Plan General de Ordenación Urbana, Irabasi piensa que una parte de este convento podría aprovecharse para este lugar de acogida, ya que dispone de celdas, comedor, cocinas y elementos comunes que podrían resolver con inmediatez las necesidades de la Terpe Echeón y podría disponer enteramente el uso del convento al ser el Ayuntamiento su propietario en breve. Pues bien, si no hubiera un acuerdo comarcal para esta propuesta y tampoco se expresara una voluntad política por parte del Ayuntamiento para dedicar parte del convento a tal fin, Irabasi desea proponer una nueva ubicación que reúna también unas condiciones muy adecuadas para su ubicación y condiciones generales. Por ello, presentamos la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Eibar considera que la necesidad de adecuación de un lugar de acogida en nuestro municipio para personas sin techo es ya inaplazable. Por ello, insta al Gobierno municipal, si no es posible el uso de parte del convento a 1. La valoración de espacios municipales que sirvan como refugio de acogida para la posterior puesta en marcha de la adecuación de ese espacio. Concretamente, el antiguo mercado de Ipurúa, situado en la calle Jardines de Argacha, propiedad del Ayuntamiento. Su estado, sus dimensiones, su distribución interna, así como su propia ubicación, parecen reunir los requisitos básicos, siendo los mismos adecuados y deseables para este uso, sin que suponga su adecuación, además, una inversión exagerada para el Ayuntamiento. 2. La cesión del espacio municipal consignado para este fin
Berín, así como su adaptación a dicho propósito, se consensuará con la comarca. 3. Una asignación suficiente para su correcta puesta en marcha y mantenimiento que incluya recursos materiales y humanos para ofrecer los servicios necesarios a las personas sin hogar del municipio y la comarca. Cuarto, en este sentido, un plan de trabajo de coordinación y compartido con la comarca del Bajo Deba mediante un acuerdo que incluye un organigrama del personal contratado y un fondo presupuestario. Irabasi se compromete a colaborar y apoyar en todo momento con este proyecto, así como a valorar conjuntamente las posibilidades y variaciones a la hora de establecer las necesidades para la correcta valoración, adecuabilidad, puesta en marcha y mantenimiento del refugio de acogida para personas sin hogar. ¿Intervenciones? Sí, guretzat, la palabra clave es la valoración. Es decir, gu proposatzen dugu gaur este nuevo enclave, nos hemos informado bastante sobre él, tenemos ya algunos planos también de su interior, en el hecho de que el laboratorio de los veterinarios de salud pública probablemente, bueno, parece que ya es seguro, va a pasar al hospital como un aspecto nuevo y también incluyente de sanidad, y entonces quedaría absolutamente sin uso. Después hemos calculado unos 25 años de estar cerrado como mercado el Ipurúa. Si nosotros ponemos esto sobre la mesa, no es porque es el único lugar o igual el mejor, es simplemente como un dato que tenemos ya en la mano y que ponemos como ejemplo, como concretamente lo que podría ser. Ahora bien, para nosotros, y repito, la palabra clave y la fundamental es que valoremos, pero ya inmediatamente, es decir, que ya está bien 2 años y medio esperando que esto se ponga en marcha, de espacios públicos municipales que los puede haber igual con mejores condiciones, pero nosotros insistimos en que es un tema de voluntad política, porque entre todos, si lo queremos, lo podemos conseguir y muy rápidamente. ¿Más intervenciones? Sinceramente, en un principio sí que tuvimos ciertas dudas con la moción que ha presentado Irabasi, porque, como dice ella, plantea un espacio público ya como ejemplo, que es la plaza de mercado de Ipurúa, y nosotros en un principio sí que no estaríamos de acuerdo con ese emplazamiento, porque creemos que puede dar albergar diferentes necesidades, pero bueno, es una opinión de nuestro grupo. Nos hemos decidido abstraernos de ese ejemplo y quedarnos con el fondo de la cuestión. Creemos que la primera frase de la moción es la importante, que es la valoración de espacios municipales que sirvan como refugio de acogida, y esto es lo que valoramos nosotros en la moción. Y al final no queremos que pase como en noviembre, que al final cada grupo presentó una moción alternativa y todo quedó diluido, y fue una pena realmente. Vamos a apoyar la moción porque creemos que también para EH Bildu es importante intentar recoger la voluntad del equipo de gobierno. Si no, no vemos otra manera de poder obtenerla, y además estamos aprobando algo que ya planteamos parecido nosotros en noviembre, entonces no tenemos ni un inconveniente en aprobarla hoy tampoco. Tenemos un mapa de servicios sociales que ya nos dice claramente los déficits de plazas sociales que hay en Eibar y en la comarca, pero creemos que falta voluntad política para poner en marcha un albergue de transeúntes. Precisamente viendo esa falta de voluntad, de interés o como queréis llamarlo, y preocupados por las bajas temperaturas en invierno, sí que planteamos un protocolo de invierno. Sé que sabemos que es un parche a la situación, pero bueno, algo ya se ha movido en ese sentido y algo se tenía que establecer. Creíamos que era urgente. Por tanto, nuestro voto hoy será un sí, porque creemos que no puede pasar de hoy de que atemos un compromiso político entre todos y podamos poner en un tiempo breve, lo más breve posible, en marcha el albergue de transeúntes. ¿Más? Arratsaldeon. Bueno, nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco pensamos que la decisión tenía que ya estar tomada hace tiempo, que el compromiso de un albergue en este municipio tenía que estar ya adoptado hace tiempo y no estar mareando la perdiz o al final no querer coger la patata porque posiblemente nos pueda resultar que está demasiado caliente, ¿no? Y nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco, ya lo han dicho aquí mis compañeros, la premisa de la moción hoy es
que todos veamos la necesidad de adecuar un lugar de acogida. La valoración vendrá después, pero lo que hoy hay que arrancar de este foro tiene que salir un compromiso, y a mí me gustaría que saliera un compromiso unánime, porque ese compromiso le iba a dar bastante más fuerza. Y a mí me gustaría también que este ayuntamiento diera una solución digna con un servicio social digno al problema que tenemos, y que entendiéramos que realmente tenemos un problema y que no miramos para otro lado. No se ha dicho, no es la primera vez que se trae aquí, se ha traído en varias ocasiones, pero nunca ha llegado a tener un recorrido que es el que debiera de tener, ¿no? Ya se ha dicho que es una competencia comarcal, vienen a la par, es lo que se llama servicio de acogida nocturna, a la par albergue y dispositivo invernal. Recientemente, la semana pasada, en la Comisión de Servicios Sociales, después de que la presidenta fue a la radio, ya nos hizo partícipe de que se estaba estudiando el tema del dispositivo invernal en Acitaín. Sinceramente, creo que le falta, tiene demasiado fleco y demasiada gotera, y que hay que asentar mejor el proyecto. Pero, en cualquier caso, igual que lo hacen otros albergues, si en Éibar hubiera un albergue, habría un dispositivo invernal. No tendríamos que empezar la casa por el tejado. Empezaríamos desde abajo y ya lo tendríamos hecho. Porque así lo tiene Alsasua. Alsasua, yo que ya sabéis que me suelo empapar de lo que hacen otros municipios, porque al final está todo inventado, en Alsasua, que es un municipio bastante más pequeño que Éibar, tiene un albergue desde el año 1990. ¿Sabéis en qué circunstancias han estado? Eran 50 metros cuadrados, daban cobijo a 8 personas, tenían para ducha, para cocina y en los últimos tiempos incluso internet. Quiero decir que a veces no estamos hablando de grandes necesidades ni grandes espacios físicos, estamos hablando de voluntades, y de voluntades políticas, alcalde, voluntades políticas. ¿Qué más os puedo decir? Pues dicho el tema de la voluntad política, quiero recordarle al alcalde lo que hace unos años decía cuando esta ciudad acogió a las personas refugiadas, ¿no? Cuando se ofreció como ciudad de recogida de refugiados, y decía el alcalde: no podemos mirar a otro lado, tenemos una obligación moral. Éibar siempre ha sido un pueblo solidario y que debe demostrar con hechos que sigue siendo. Alcalde, sigue demostrando que Éibar es un pueblo solidario. Concejala. Bueno, alcalde. Para algunos tengo nombre, ¿eh? No pasa nada por llamarme Miguel, ¿eh? Pero bueno, tú me llamas alcalde y yo te llamaré concejala. A ver, ¿y yo también? Claro. Yo te estoy también tratando por tu cargo y ella es concejala. Vale. Bueno, a ver, en serio. Esto no es una cuestión... es una cuestión de voluntad política, pero es curioso que cuando interesa errar el tiro se hierra con conocimiento de causa, porque es una voluntad política del Ayuntamiento de Éibar, ¿eh? Es una voluntad política de la comarca, que son 6 municipios. Por cierto, el único socialista es el de Éibar, y como yo no puedo decir lo que se dice en esas reuniones, en fin, voluntad política. El albergue es un recurso que está dentro del mapa de servicios sociales de carácter comarcal, y que la comarca es la que tiene que dar una solución, no el Ayuntamiento de Éibar, la comarca. Y para eso hay una mesa interinstitucional de técnicos, de técnicas y de políticos y políticas, que son las que están debatiendo el mapa de servicios sociales. Están manteniendo las prioridades sobre las que se debe trabajar el mapa de servicios sociales. Y eso es lo que se está trabajando. Y si a mí me preguntan, yo ya he encontrado un sitio muchísimo mejor que Éibar para colocar el albergue, porque ya existe un albergue en la comarca. Ya existe un albergue en la comarca. Hecho, con habitaciones, con recepción, con duchas, existe. ¿Por qué no lo vamos a utilizar? ¿Por qué no se puede proponer eso? Es una pregunta que lanzo al aire, porque no está propuesto sobre la mesa, no está propuesto en la mesa de debate de los municipios. Pero nosotros lo que decimos es que será ahí donde el Ayuntamiento de Éibar, en colaboración con el resto de ayuntamientos, establecerá cuál es el lugar, y entiendo que cuando se decida el lugar lo socializará. Es decir, no lo impondrá, lo socializará, y a partir de ahí se decidirá dónde es, cuánto cuesta y cuál es el procedimiento y cuáles son las fases. Pero desde luego, y si en ese proceso el Ayuntamiento de Éibar tiene un espacio y lo pone sobre la mesa en la comarca, lo pondremos sobre la mesa, pero yo es que de momento no tengo ningún espacio, porque el famoso mercado este de Ipurúa que se propone muy bien intencionadamente, no quiero que parezca
que dentro de poco voy a salir diciendo algo para ese mercado, para salvar esto, pero se está negociando, y no puedo decir más porque no tengo más datos, con el Gobierno vasco una alternativa de uso bastante interesante para ese espacio. Y cuando esté el tema más o menos por parte del Gobierno vasco tenga luz verde, lo pondremos sobre la mesa. Lo ponemos sobre la mesa y decidiremos si tiene que ser ese espacio o tiene que ser otro. Yo, desde luego, será en esa mesa donde yo, como alcalde, con el resto de alcaldes y alcaldesas de la comarca y la técnica del ayuntamiento, con el resto de técnicos y técnicas de los demás ayuntamientos, estableceremos las prioridades en la implantación del mapa de servicios sociales, cuándo tocará el albergue y cuándo se decidirá dónde va el albergue, cuánto cuesta y cómo se gestiona. Y es un proceso que lo tenemos que hacer de manera comarcal. Y, desde luego, yo como alcalde y representante de Eibar en esa mesa, actuaré desde el punto de vista de consenso comarcal. Y en ese sentido, ese será el trabajo que yo como alcalde realizaré. Gracias, eskerrik asko. Precisamente en nuestra moción 3 veces, en 3 puntos, hemos aludido a la comarca. Desde el punto 2, 3 y 4 se repite continuamente el que es una decisión comarcal. Lo que me parece que las coincidencias estas, ahora resulta que es el Gobierno vasco el que tiene una idea maravillosa sobre el mercado. Antes fue ¿Tú crees, perdona María, tú crees que yo, desde que has presentado la moción ahora, he conseguido que el Gobierno vasco quiera hacer algo en el mercado? ¿Crees que he conseguido eso? Esto viene de atrás. Lo que pasa es que no lo puedo decir, lo tengo que decir ahora para que no parezca que dentro de un mes he hecho eso que estás pensando que he hecho. Ojalá tuviera esa capacidad en 15 días conseguir que el Gobierno vasco pusiera una pica en Flandes en cada cosa. Cuesta mucho gestionar las cosas, cuesta mucho, y se está gestionando unos usos previstos para ese espacio porque se liberaba, esa previsión de liberación venía, y el Gobierno vasco está trabajando, quiere hacernos una propuesta, y cuando la tengamos la pondremos sobre la mesa en los órganos del Ayuntamiento que decidirán. Pero lo quería anunciar porque si no va a parecer que efectivamente estoy pensando en sacar algo para intentar que no se haga eso. No, eso viene de antes de tu moción. Lo digo ahora porque quiero no esperar a dentro de un mes o 2 meses y que parezca que lo estoy diciendo antes. No, es que ha habido 2 coincidencias. Esto es como entre 24 y 25 años cerrado y ahora se ha puesto en marcha de repente. Y luego, a ver, estaba la actividad de laboratorio de veterinaria, nada más. Y es un reducto. Sí, de alimentos. Sí. Pero veterinaria no, de salud pública, ¿no? Es salud pública, pero son 2 veterinarios los que lo llevan. Que no, veterinario no. Vale, salud pública, perdonar. A mí, como me han hablado de 2 veterinarios que asisten, vale, pues ya está. Yo exactamente no sé cuál es su trabajo. Lo que sí indico es que después de tanto tiempo, ahora justo es cuando teníamos esta noticia. Cuando se va a liberar. Yo no he oído ni una sola vez nombrar al mercado de Ipurúa. Cuando se va a liberar, porque ahora viene la previsión de liberación, tenemos un contrato con Osakidecha para la utilización de ese espacio. Vale, será esto, pero claro, no nos ha llegado ninguna noticia. Y es que pasó lo mismo con el convento. Llevaban 12 años cerrado y resulta que la expropiación se decide inmediatamente a todo lo que se mueve. Perdona, no te puedo permitir que pienses que hay unas manos negras que hacen cosas. Lo del convento lo pidieron las monjas que les expropiemos. Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. Nos pidieron ellas que les expropiáramos a través de su representación y tú tienes el documento. Y lo tienes, porque te lo he enseñado. Y pues, bueno, está en urbanismo, vamos, que no es un documento público. Es un escrito exigiendo la expropiación del espacio. Y el mercado de Ipurúa, igual que tú, has visto que se libera y te parece un buen sitio, el Gobierno vasco, como ve que se libera, también quiere hacer un planteamiento con ese espacio. Al final, si no voy a discutir esto porque yo insisto en lo que Irabasi quiere, que es la valoración de cualquier lugar, pero ya, que está pasando ya, vamos al 3er año ya de estar repitiéndonos. Comprendo que es una paliza la que os estoy dando, pero es que no ver que realmente eso se puede cuajar ya en una respuesta de refugio. Yo no sé lo que se dice en esas reuniones a las que tú vas, en esas mesa interinstitucional, pero igual algo también a veces a los demás ya nos llegan y estamos callando. Dicho esto, a mí que alguien me explique por qué el albergue dice que es comarcal
y el dispositivo invernal está en la misma situación. También es comarcal. ¿Qué ha llevado a este ayuntamiento a decir vamos a hacer un dispositivo invernal en un sitio que se va a intentar, o lo que yo he entendido, porque no se nos ha dado mucha información, compartir con alumnos que a mí me chirría, no lo acabo de ver. No lo acabo de ver, yo lo siento. No me parece el sitio más adecuado. Y luego, la reflexión que yo hago, que en un Eibar, con lo que tenemos de edificios vacíos, que no seamos capaces de encontrar un espacio, y te he dicho yo lo que era Alsasua, que no hace falta tanto, hace falta voluntad. ¿Tú has llegado a poner encima de la mesa algún planteamiento de Eibar? ¿En la mesa comarcal? No. Sí, ¿has visto? Arrate. Claro. Hombre, ya, sí. Siempre, aquí hay que tener actitudes más valientes, y hay que vivir las cosas con naturalidad. Da la sensación que, vamos, o sea, Arrate te parece el lugar idóneo para la gente que está durmiendo en la calle. Por favor, Miguel, por favor. Mira, te voy a decir, la única propuesta que ha habido sobre la mesa, en esa mesa, ha sido esa. La única. Por favor. La única. Y no me dirás que en el Goibar, en Motrico, en Deva, no hay también sitios. La única propuesta, será una barbaridad, pero es la única que se puso sobre la mesa. Ya. La única. Pero, a ver, a mí lo que me suele llamar la atención es, cuando nos interesa somos cabecera de comarca, tenemos que ser solidarios, tenemos que tirar del carro, sí, cueste lo que cueste. Y cuando no interesa, todos somos iguales y todos los negros tomamos café. Pues no, alcalde, no. Hay que tener actitudes más valientes en la vida. Y mientras vosotros os estáis sentando en la mesa diciendo yo propongo a Arrate, yo no sé qué, al final hay gente que está en la calle. ¿Sabes cuántos? No. ¿Sabes cuántas personas han utilizado te permito el bono? La discusión, pero no te permito la demagogia, escúchame, por favor, Miguel. ¿Sabes cuántas personas han utilizado el bono comida en lo que va del año? ¿Sabes cuántas personas? 80. 80 personas han andado por aquí. Eso te quiero decir, que ahí hay una realidad y que no podemos dar la espalda a la misma. Y llama demagogia, llámale lo que sea. Demagogia. Lo que sea. Demagogia de libro. Sí, claro, libro. De manual, sí. De manual. Yo no soy política, a diferencia de otros. No. Sí. Bueno, yo, Arratsaldeon, lo primero, y bueno, yo quería hacer una pregunta a María Jesús, porque yo el debate ya lo ha hecho Miguel, sobre lo que pienso lo mismo que ha dicho Miguel, porque hemos estado juntos en esa mesa interinstitucional y hemos visto que no ha habido otras propuestas, tal como os ha dicho él. Pero yo le quería hacer una pregunta a María Jesús, a raíz de un comentario que hizo ella el otro día en la comisión, cuando es verdad, el miércoles pasado, yo llevé el tema del dispositivo invernal a la comisión. Os informé porque todavía no pensábamos sacar el tema, porque lo estamos fraguando. Pero la radio se puso en contacto conmigo para preguntarme qué usos sociales le vamos a dar a ese centro, porque saben que va a tener un carácter social también, y ya, como lo comenté, y era el mismo día, antes de que saliera os lo comenté, porque no quería que os enterarais por la radio, ningún grupo de la oposición. Entonces, cuando yo comenté eso y dije que tanto el dispositivo invernal como los albergues que hay en la provincia, los usuarios a las 7 de la mañana, y lo sé porque tengo pacientes que se derivan a los albergues y que a las 7 de la mañana les dan de alta después de un café, dije, no van a coincidir con los alumnos, pero bueno, todo eso habría que valorarlo. Y María Jesús me dijo, es que me choca mucho la atención que María Jesús haya puesto, después del comentario que me hizo, 2 emplazamientos en Ipurúa, cuando me dijo, yo no lo veo, porque la verdad es que los usuarios del dispositivo invernal, que son los mismos que el albergue, son gente conflictiva. Entonces, ¿le parecen conflictivos para estar en Azitain y no le parecen conflictivos para estar en Ipurúa? Lo dejo ahí. Respondo. Precisamente yo te dije que un alumnado tan sensible y esas edades tan delicadas como son, y tener una especie como de que unos dejan la cama de la noche, hay que hacer una limpieza, hay que sanear todo, vuelven los chavales a clase, y que te dije, y probablemente además los transeúntes, los sin techo, van a merodear por esos lugares, porque es que hasta que se ponen un poquito ya en marcha a pedir o hacer su plan de día, pues van a estar por allí. Yo no dije por conflictivo, yo dije porque no entendía que estos transeúntes que tienen una vida muy rota, muchos problemas e incluso
de trastornos mentales, tú lo sabes, y que tienen una situación de borracheras que sabemos que hay una problemática muy seria detrás de un sin techo, y además precisamente se trata de recuperar a las personas, que no era el lugar mejor el encontrarse todos los días con la gente joven. Esto es lo que yo expresé. ¿En Ipurúa no vivimos gente joven? No, pero en este caso compartir el lugar, ¿eh? No, compartir el lugar. Yo es lo que decía. Yo pediría terminar el debate porque va de mal en peor, pero quiero relativizar un poco el protocolo de invierno, que creemos que daría respuesta 1 o 2 días a 1 o 2 personas. Tampoco hagamos un drama de todo esto. El protocolo de invierno, y por eso lo quería matizar yo, que no forma parte del mapa de servicios sociales, sino es una actuación desde lo municipal, que hemos decidido crear un espacio. Además, todavía tenemos que ponerlas, porque no es un protocolo que va a estar abierto de 21 de diciembre a 21 de marzo. Esa no es la idea. La idea es que en determinadas circunstancias se ponga en marcha, que puede ser 4 veces al año o 5 veces al año, en situaciones de... Habría que ver cuándo, si cuando hay alerta naranja, cuando hay menos de 0 grados o lo que sea. Eso es algo que tenemos que establecer, pero no es que va a estar abierto todos los días durante 3 meses, o esa no es la idea inicial de partida. Y, por tanto, no forma parte del desarrollo del mapa. No forma parte. Y es más, es que el mapa de servicios sociales está en una fase ahora de elaboración por parte de una empresa contratada por los 6 ayuntamientos, que lo tengo aquí, está haciendo el análisis diagnóstico de la situación actual a nivel local, área y comarca. Está haciendo un desarrollo de propuesta de mapa de servicios sociales, va a elaborar una memoria que recoja una estimación de gasto corriente que podría suponer el funcionamiento de los servicios incluidos en el mapa y una propuesta para la gestión compartida de los servicios de nivel de área y de comarca. Y es en lo que estamos. Y nosotros, desde luego, como ayuntamiento, por lo menos yo como ayuntamiento, vamos a ir de la mano de los otros 5 ayuntamientos en lo que es la implantación de aquellos servicios que son de carácter comarcal y con Soraluce aquellos que son de carácter de área. Esa es nuestra posición y entendemos que aquí podemos debatir y tener todo lo que queramos y todas las opiniones que queramos, todas legítimas, y espero, porque yo he intentado no hacer demagogia con esto, absolutamente ninguna, espero que, bueno, pues que cada uno exprese su opinión, pero desde luego la gestión que yo voy a plantear que haga el Ayuntamiento de Eibar es de la mano de los municipios de la comarca. Y es verdad que nadie puede hablar de lo que dice en la reunión, pero luego cuando terminemos te voy a contar una cosa, en privado, si quieres. Yo solamente por añadir el último punto, si me permitís, es que lo que entiendo precisamente para evitar ese choque de 2 colectivos diferentes, lo que sea, el lugar que sea, debía de estar aislado. Ya de entrada, si pudiera tener... a ver, pero lo de Arrate es tan absolutamente absurdo que penséis, no hay un autobús que suba a Arrate todos los días, ni que baje de Arrate. ¿Cómo vas a llevar a una gente que no tiene dónde caerse para dormir siquiera, hacerle subir a Arrate 7 kilómetros? Pero es que me parece tan absurdo el planteamiento. Porque el planteamiento era que los ayuntamientos asumíamos el coste del transporte mediante taxi a esas personas. Bien, es absurdo y se quedó sobre la mesa y se descartó, pero fue la única propuesta que hubo en la mesa, la única. Fecha de hoy es la única que hay, Pues votaríamos esta moción presentada por Irabasi. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Once votos afirmativos, 10 negativos. ¿O si preguntas? Arratsaldeon. Alberto, ¿sabemos lo que es un halago y una crítica? ¿Sabemos diferenciar? ¿Sabemos diferenciar entre ayuntamiento y partido? Porque te habrás dado cuenta que has utilizado recursos públicos para arremeter contra la oposición, o por lo menos contra un partido de la oposición. Sí. El otro día en un espacio radiofónico contratado por este ayuntamiento se arremetió contra EH Bildu. El mes pasado estuvimos debatiendo sobre esto. Se nos llamó demagogos. En comisión se nos llamó hipócritas. No estaba yo, pero bueno, estábamos representados nosotros también. Esta misma semana, un perfil municipal de Facebook también era utilizado malamente.
¿Tú me contestas? Sí, vale. A ver, en cuanto a lo del perfil de Facebook, se han dado las aclaraciones, ha habido un error que tenemos que tomar los medios para que no se vuelva a producir. Y la intención es, ya voy a tomar yo las medidas oportunas, que quizás lo que van a hacer es que en un momento determinado no haya servicio de comunicación en las redes, pero bueno, es igual el peaje que hay que pagar para evitar este tipo de cuestiones. En cuanto al... Yo no sé cómo está ahora, pero las instrucciones que se dieron después de la moción del Pleno sobre publicidad es que las entrevistas de la cadena SER dejaran de ser pagadas. Se pagó la última factura y creo que ya las entrevistas que se hacen ya se le hacen al concejal porque la prensa considera que le tiene que entrevistar, pero los medios, la forma de transmitir, comunicar institucionalmente se han cambiado y ya no se hacen a través de entrevistas publicitarias. ¿Pero eso era así ya en la última entrevista? La instrucción que dimos, yo no sé exactamente con... se pagó la última factura, creo que ha sido marzo, y creo que se quedó en que ya no se iban a pagar más facturas a partir de abril. Comentan que ha pasado factura este mes todavía. De marzo, la de marzo. Ah, vale. Por eso, vamos a ver que... La instrucción está dada así, desde luego, ¿eh? La instrucción está dada así. Así, pero se ha dicho que eso se va a cortar. Ya. Sí. Igual que se hizo con Radio Marca. Empiezo con un ruego. Yo quiero rogar que no haya responsables políticos gestionando la comunicación directa del ayuntamiento, unido a lo que decía Josu Cristóbal. Me da sinceramente miedo que haya concejales que están gestionando las redes sociales del ayuntamiento de Eibar. Miedo. Y creo que es un debate que tal vez se debería dar en una comisión de asuntos de transparencia y participación ciudadana que seguimos reclamando. Otro asunto que quiero traer a este pleno es, y es un ruego también, la aprobación del plan estratégico de la ciudad y su ejecución. Y ruego se valore la posibilidad de adaptar las iniciativas que están calendarizadas en ese plan estratégico, porque hay iniciativas que estaban previstas entre el año 2015 y 2017 que todavía, que sepa este grupo municipal, no se han puesto en marcha. Por mucho que luego alguno se dedique en los medios de comunicación a decir que eso es mentira. Existen iniciativas que están calendarizadas en el año 2015, 2016, 2017. Y podríamos traer varios ejemplos, pero existen. Y por tanto, ruego se revise esas iniciativas y tal vez hay que plantearse un nuevo calendario de ejecución de esas iniciativas del plan estratégico. Y como cuestiones del plan estratégico y cuestiones estratégicas de la ciudad están siendo objeto de debate y de mociones diversas en este pleno, cuestión que nosotros también a veces tenemos la duda de si iniciativas que traemos mediante moción deberían de tener ese formato, propongo la celebración anual de un debate sobre el estado de la ciudad, que tal vez nos pueda permitir llegar a acuerdos plenarios de índole estratégica que en este momento pues faltan de debate en este ayuntamiento. Y por último, quiero hacer una pregunta al presidente de la Comisión de Urbanismo, porque con la sorpresa que me he llevado con las aclaraciones que hacía respecto a las subvenciones para la ayuda a la emancipación, en la que decía que se dio cuenta de las modificaciones en la comisión, cosa que es cierta. Creo que esa afirmación dice mucho de cómo se entiende la comisión, no como un órgano de trabajo, sino como un órgano meramente informativo en el que el gobierno municipal da cuenta de qué es lo que está haciendo, y por tanto me preocuparía que esa fuera a ser también la forma en la que se vayan a tramitar las bases para las subvenciones de Chonta. Y la pregunta es si hay intención de que sean de trabajarlas conjuntamente o si simplemente ha sido dar cuenta al finalizar una comisión de esas bases que se están trabajando, que nosotros creemos que estaría bien también trabajarlas en la mesa de Chonta, órgano cuya convocatoria también rogamos sea hecha cuanto antes. Ya que estamos con ruegos, yo le rogaría al portavoz del PNV que no, o sea, en qué momento
ha deducido de mis mensajes, los mensajes que hemos intercambiado, que yo gestiono las redes sociales del ayuntamiento. No gestiono las redes sociales del ayuntamiento. Te expliqué que había sido un error material, no de criterio. O sea, yo soy el último eslabón, soy el seguro por si el técnico municipal o la persona que en su ausencia maneja las redes sociales no tuvieran capacidad para reaccionar ante una emergencia. No ha pasado nunca. O sea, ha sido un error material, te lo he explicado, y no sé por qué has deducido que yo gestiono las redes sociales. Luego, no entiendo por qué ruegas que deje de gestionarlas cuando no las gestiono. Aclarar a la delegada de Gobierno Abierto, creo que se llama así, la delegación, que de los mensajes que ha mandado por privado y que no he querido hacer alusión por respeto, porque entiendo que las conversaciones que se dan en privado están en ese ámbito, salvo que, bueno, si lo quieres, o sea, no tengo problema tampoco en leer. Creo que no tenía que existir ninguna posibilidad de que este error se hubiese producido. No es que se gestione, es que tienes la potestad de gestionar. Es que creo que no tienes que tener acceso a eso. Simplemente eso, porque si ese acceso no se tiene, no hay posibilidad de que pueda existir ese control que se puede dar. No digo que estés tú publicando las noticias en la página de Facebook del Ayuntamiento de Eibar, no he dicho eso en ningún momento, pero si tienes la posibilidad de colar una noticia que haya sido por error, que no lo pongo en duda, que haya sido por error, pero si tienes la posibilidad de hacerlo, es porque ese camino está abierto, porque esa puerta está abierta, aunque sea para que sea el último eslabón en caso de una emergencia, que es que creo que no tiene que estar en manos de un concejal. Y por eso hago el ruego de que no haya responsables políticos que tengan esa llave. Pues tal vez sí, y tal vez el órgano... Probablemente sí, y una comisión de transparencia sería un buen órgano para hablar de ello. A ver, yo creo que ya he aclarado que tomaré las medidas oportunas que seguramente provocarán vacíos en la gestión, pero bueno, si eso lo que da unas garantías de tranquilidad de que se está gestionando desde el funcionariado, pues habrá momentos en los cuales no tendremos capacidad de reacción, porque eso funciona así. Lo que se estaba intentando era cubrir todas las franjas con los responsables que teníamos. Si no se puede y este error material ha traído consigo una valoración de que no es esta buena dinámica, la dinámica que tengamos pues provocará otra serie de disfunciones, las asumimos y ya está. Es otro tema, no sé, creo que... Voy a contestar John Iraola, perdón. Simplemente comentarte... En lo que se refiere a las bases de la convocatoria de ayudas a la emancipación de jóvenes, vuelvo a repetir, los cambios que se introducían eran unos cambios que eran única y exclusivamente para ajustarnos a la normativa y para recoger la adecuación de nuestras subvenciones con lo previsto por el Gobierno vasco. Y sobre eso, que era el objeto de debate, no había ninguna discusión. Por lo tanto, eran las bases del año anterior con esa modificación. Por lo tanto, yo, desde luego, entendí que no había ninguna necesidad de abrir ningún debate porque estábamos de acuerdo en el cambio y estábamos de acuerdo en lo que se había aprobado. Y respecto al otro, respecto a lo que se comentó, vuelvo a repetir, en la comisión se debatió la propuesta que tú hiciste y luego se quedó a la espera de recibir la aportación concretamente de Bildu. Pero bueno, a partir de ahora, en la comisión ya voy a tomar las medidas oportunas para que todos sepamos exactamente los plazos que tenemos, las aportaciones, cuándo se tienen que realizar y cómo se tienen que realizar. Porque a mí lo que no me vale es que se me diga que hay una aportación para unas subvenciones que ya se comentó a otro compañero. No, las aportaciones así no se pueden hacer. Si hay que hacer, no, y no me estoy refiriendo a ti obviamente, si las aportaciones se tienen que hacer de una forma concreta. Y no vale, no, es que ya le comenté, no, es que ya dije, no. Las aportaciones, y eso se van a tener que hacer por escrito, con el mismo rigor que nosotros tenemos cuando aportamos, por ejemplo, el tema de las bases de Chonta, con la documentación trabajada. En cualquier caso, en la Comisión de Urbanismo ya le voy a dar una pensada para ver cómo lo vamos haciendo y para que no se vuelvan a producir estos problemas.
Y respecto a las bases de Chonta, el otro día las bases de la subvención, bueno, para la concesión de la subvención de Chonta del Gobierno vasco, yo comenté en la comisión del día, creo que fue el día 24, creo que fue en esa comisión las bases, os las expliqué y efectivamente os di un plazo para que en caso de que consideréis oportuno hagáis las alegaciones correspondientes o hacer las aportaciones que consideréis, con la advertencia, ya os dije, que son unas bases que están trabajadas con el Gobierno vasco, que el Gobierno vasco también son sus dineros y por lo tanto el Gobierno vasco también condiciona lo que podemos meter en esas bases porque al final es su dinero y que en la medida de lo posible pues se tendrán en cuenta. Y bueno, pues obviamente, si lo digo, es para tenerlas en cuenta, no para que trabajéis en balde, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, pues sí que os agradecería que esas aportaciones, y ya empezamos de esta forma, pues esas aportaciones sean en la medida de lo posible por escrito para evitar cualquier tipo de error o problema. Pero en principio sí. Bueno, que es que la pregunta, después de toda esa explicación, era si se va a valorar la posibilidad de trabajar esto en la mesa de Chonta, cuya convocatoria pedimos y de hecho, bueno, no voy a leer el acta, pero de una sesión anterior en la que pedimos la convocatoria y se dijo que no hasta que no hubiera algo para poder presentar, que se estaba esperando a poder tener unas bases. No sé si se está esperando a que esas bases puedan también consensuarse en la Comisión de Urbanismo y se prevé en el horizonte próximo la convocatoria de la mesa de Chonta. Nosotros lo celebraríamos porque creemos que sería un buen órgano para empezar a hablar no solamente de esto, sino del futuro planeamiento del barrio también. A ver, en principio yo ya he trasladado a los presidentes de las dos asociaciones de Chonta, tanto la Plazoleta como Chontacuac, la posibilidad de que les comente y les explique, como lo mismo que os he explicado a vosotros, el contenido de las bases, el contenido del fondo de garantía. También está solicitado al Gobierno vasco, porque el Gobierno vasco tiene que estar en la mesa de Chonta, saben, son conscientes que tienen que venir y por lo tanto en principio yo les he pedido que bueno, intentemos cuadrar una agenda a partir del día 14 de mayo. Estoy a la espera de que ellos me digan concretamente qué días podrían venir para ponernos de acuerdo y poder hacer la reunión en la mesa de Chonta. Y en la mesa de Chonta, pues lógicamente se pondrán encima de la mesa las bases, se volverán a explicar a todos los vecinos de Chonta y los vecinos de Chonta que consideren oportuno, pues podrán hacer las aportaciones o comentarios que consideren oportuno y donde estarán todos los interlocutores o donde estaremos, diríamos, todos los interlocutores que hemos estado redactando estas bases, que son el Gobierno vasco y el Ayuntamiento. Y bueno, pues de eso entiendo que tendremos el documento definitivo. A ver, un inciso sobre lo que se está comentando. En esa reunión de urbanismo resulta que llevábamos 1 hora y pico entre lo que es necesario, como de los centímetros de la escalera y de la proyección del ascensor arriba y abajo, las soluciones técnicas que nosotros no sabemos, que para eso están preparados los que están dedicados a ello. Y después de 1 hora y cuarto es cuando se nos anunció todo el tema de Chonta, de la forma que se hizo, de una precipitación. Teníamos otras 2 comisiones que seguían a la de urbanismo, que a la primera desde luego era imposible llegar, pero me refiero que hay que priorizar, yo lo pedí al final, hay que priorizar los temas, y hay temas como es el tema de Chonta, que era muy importante, las bases, y hay un tema fundamental que acaba de entrar, que fue la de los aparcamientos de la zona verde de Ardanza, de 58 aparcamientos, que no dio tiempo, en mi caso, por ejemplo, para decir que desde luego ya está bien de quitar el espacio verde a la gente, cuando es llenar otra vez. Hay unos garajes en Ardanza para todo lo que es la base entera de los edificios de VPO de alquiler. Y ahora volver otra vez en la superficie a colocar todo coches en un pequeño espacio, triángulo verde, pero no dio tiempo a un debate. El tiempo nos había pues comido todos estos aspectos técnicos que nosotros no alcanzamos, sino simplemente a saber que se está haciendo las cosas con seriedad y con normativa, en lo que parecía. Pero, perdona, he aprovechado para decirlo porque yo iba a un tema muy importante de Rialto. Esto sí que es importante.
Esta mañana yo me he enterado que en mayo ahora se termina la concesión de alguna forma, o si queréis, el acuerdo con la propiedad de Rialto. Esto en una de las mociones ya lo indiqué. Son 4.701 mensualmente, 56.000 anuales y llevamos 10 años cerrados, es decir, 564.231, 1,6 por decir exactamente, es decir, medio millón de euros a cuenta de un Rialto que ya no se usa ninguno de los puestos interiores, en las caseras se quedan todas fuera y está el paragüero, el cafecito, no sé. No hay ninguna actividad que fuera de puestos. La gran actividad es la de kilómetro cero de las caseras. Pero yo creo que tendríamos que posicionarnos a ver qué ocurre. Antes, porque me decía la que me ha informado de estos datos, que en el nuevo acuerdo, si se lleva a cabo ahora en mayo y es ya inmediato, habría que añadir el IPC correspondiente después de estos 10 años de ejecución del acuerdo. Lo digo porque igual tendremos que poner las pilas a ver qué se hace con ello o se renueva en esas condiciones, que eso está para hoy, pero necesita... claro que está parado, necesita una solución, o sea, o se sigue y en qué condiciones. Son 3 años más ahora con el parón de Reval. Entonces, a ver qué hacemos todo este tiempo. Es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. Nosotros así lo hicimos, que el espacio de Rialto lo mantendríamos en tanto en cuanto no se pusiera en marcha el espacio de Reval. Es verdad que dentro ya no hay concesiones administrativas, queda una, pero creo que ya se agota ahora o se ha agotado en el 17, pero hay puestos que están en precario, que lo están utilizando, y está el puesto de las caseras, que nosotros les hemos ofrecido por activa y por pasiva la posibilidad de entrar dentro, pero ellas prefieren estar fuera, por criterio de ellas, y salvo que alguien proponga lo contrario, nosotros la intención que tenemos es prorrogar el contrato. Bueno, vamos a ver, yo quería contestarle a María Jesús, porque bueno, le he oído bastantes veces decir lo que acaba de decir y bueno, pues simplemente por hacer... Bueno, yo te he oído varias, no sé si 2, 3, las que sean, yo te he oído varias. Entonces, simplemente por aclarar, la Comisión de Urbanismo es todos los martes, a partir de las 9 de la mañana, salvo cuando tenemos obras, que viene a continuación. El orden del día de la Comisión de Urbanismo va del punto primero al último, incluidas urgencias. Y en ese punto de urgencias es donde estaban recogidos concretamente los 2 temas que traté, que tardé concretamente en abordarlos 50 minutos, los 2. 50 minutos de reloj. Y es más, la comisión dura lo que tiene que durar, porque yo, por el hecho de que alguien tenga una comisión después, a sabiendas de que tiene y está citado a tener la comisión de urbanismo a una hora concreta, yo lo que no voy a hacer va a ser explicar los temas deprisa y corriendo. Y deprisa y corriendo no se explicaron. Deprisa y corriendo no se explicaron los temas, porque una cosa es que digáis que podamos tratar más o menos temas. A mí me parece que los temas que se tratan son temas que hay que tratar, que son necesarios. Y aunque nos parezca... Bueno, yo simplemente digo que el tema no se explicó deprisa y corriendo, como dice María Jesús. Fueron 50 minutos donde creo que fui, y si no, bueno, estabais en la... Bueno, concretamente Elena y primero Josu y luego Elena. Pero, en principio, expliqué las bases de Chonta, artículo o punto por punto, tanto el documento de las bases como el fondo de garantía. Pudisteis preguntar lo que considerasteis oportuno. Bueno, pero es que entonces, yo ante eso no puedo hacer nada. Es decir, la comisión dura lo que dura y tardo en explicar los temas lo que tardo en explicar los temas. Lo que no voy a hacer va a ser modificar el orden de la comisión de urbanismo, porque existen otras reuniones. Yo tardé lo que tardé y creo que los temas merecían. Creo que los temas merecían. Bueno, pero eso es según tu criterio. Eso es según tu criterio. Estamos consiguiendo que el Pleno dure más los ruegos y preguntas que el Pleno. ¿Hay más ruegos y preguntas? Pero yo tengo todos los 3 más, pero ya no me atrevo. No, tienes todo el derecho del mundo. Es que es la única forma de debatir. Es que no hay otro lugar. Perdona. Ruegos y preguntas no es una herramienta para debatir,
Es hacer una pregunta y una respuesta y se acabó. Abrimos la posibilidad de debate, pero no es para eso, ¿eh? ¿Se ha hecho algo sobre el tema de la, entre comillas lo digo, y con cuidado, segregación escolar, ahora que están en las nuevas matrículas para el año que viene, en el tema que empezó con Arrateco Andramari, pero yo no sé si nosotros como ayuntamiento hemos hecho algún intento de que no se creen los guetos estos de escolares, donde en concreto, pues en el caso de Andramari me parece que son 15 nacionalidades diferentes las que hay, pero hay un problema que está ahí, que está latente y no sé si se puede abordar o no, pregunto. Creo que ya lo expliqué en otro pleno, no hace tanto, cuando salió este tema además. Se hizo un intento de puesta en común de los 5 centros de primaria públicos, porque al final no hay una varita mágica que lo arregle, hay un contexto legal que hay que aplicar, y ese contexto legal produce este resultado. Entonces, se hizo una serie de reuniones con los centros de primaria, con los 5 centros de primaria, con la inspección, con Berrichegune, creo que estábamos esos. Sí, lo hicimos, y aquello, pues había intereses encontrados por parte de los propios centros. O sea, nosotros estábamos un poco de intentar buscar caminos para ver qué medidas se podían, y las medidas estaban basadas en la generosidad, de renunciar a una serie de puntos que generan una serie de situaciones que legalmente se pueden, que son las que provocan lo que está pasando, y bueno, pues esa mesa se rompió porque un centro decidió dejar de participar y por tanto no tenía ningún sentido seguir con la mesa. Tras el escrito de Arrateco Andramari se lo remitimos también a la delegación. Hay un escrito también de una madre, creo que es, de una madre, no sé exactamente de qué centro, pero también hablando de este tema que también ha sido remitido. Y yo tengo una reunión con la delegada, pues no sé si esta semana o la que viene, en la cual, entre otras cosas, porque voy a hablar de lo de Alfa, que salió también en el pleno y tal, vamos a tratar este tema. Este tema, a ver, lo tiene que arreglar el Parlamento Vasco, ¿eh? Este tema no lo arregla Eibar, porque este problema que se está dando en Eibar se está dando en otra serie de municipios. Vitoria creo que también ha tenido determinados problemas, han salido a la luz. Es muy difícil que desde decisiones de lo local, o sea, salvo que sean unas decisiones consensuadas, al margen un poco del contexto de que todos asumamos, los centros asuman una serie de medidas que permitan evitar eso y que reequilibren los centros. Pero si los centros no quieren entrar en eso, unos pues porque quizás se encuentran cómodos en la actual situación y no quieren entrar en eso, desde el Ayuntamiento no podemos obligar a nada. Entonces, nosotros con delegación vamos a ver qué medidas se pueden tomar desde el Ayuntamiento. Me imagino que escasas, salvo las de buena voluntad. Me imagino que escasas, pero vamos a ver y qué medidas puede tomar la delegación. Igual que la delegación participó en el proceso de unificación de los de secundaria, porque sí tenía potestad para decidir, en los de primaria no participó porque decía que no tenía nada que decir en esas reuniones, porque era un tema local. En lo otro era local, pero desde su potestad, desde su competencia, y tomó las decisiones que tenía que tomar. Ahí hubo muchas reuniones, pero en lo de primaria lo dejó un poco el tema al desarrollo desde lo local, y desde lo local pues no hemos sido capaces de llegar a ningún punto de encuentro. Sí, pues precisamente era eso. Yo lo he planteado en primaria porque son las municipales. Lo otro ya, de alguna forma, desde el mapa escolar se ha ido resolviendo. El mes pasado estuvimos hablando aquí, se trajo una moción sobre el tema de voluminosos y recientemente he oído que has mantenido una reunión de seguimiento, eso es lo que yo, con representaciones de la Mancomunidad, servicios, Policía Municipal, con el objetivo de continuar trabajando para garantizar la limpieza viaria y la recogida de voluminosos. Y como nosotros no nos enteramos como ayuntamiento, entiendo que tú te has reunido como ayuntamiento, claro. Entonces, como no nos enteramos porque no estamos en la mancomunidad y sabiendo que el tema de la limpieza es un tema importante en este municipio, ¿estáis llegando a algún tipo de medidas? ¿Habéis consensuado algún tipo de medidas o qué es lo que vais a hacer? Me llamó la atención porque yo desconocía que había una comisión de seguimiento
con la mancomunidad o algo así, es lo que ponía, reunión de seguimiento con representaciones y tal. Y quería saber qué es lo que se está planteando, o sea, porque es que los demás no nos enteramos de nada. Y entonces... Pues a ver, yo me reúno periódicamente con la mancomunidad, no es algo nuevo. Yo me reúno cuando considero que tengo que llamar a la mancomunidad para comentarle temas, yo me reúno con la mancomunidad. Y sí es verdad que aquí se aprobó una moción relacionada con ese tema y yo me reuní con la mancomunidad para ver cómo podíamos gestionar el tema de la recogida de voluminosos. Y ahí se llegó al acuerdo de cómo se había que hacer la señalización y estaba la Policía Municipal porque nos estamos encontrando con que hay mucha gente que no cumple, para saber si hay cobertura legal para que si no se cumple y se detecta quién ha sido, se pueda abrir un expediente sancionador. Ese era el objetivo de la reunión. Y así todo, y además le pedí al gerente de la mancomunidad en este caso, que algo que ya anuncié aquí, que yo sí he pedido que nos haga una propuesta de mejora del servicio de limpieza y qué supone. O sea, todo es mejorable en esta vida, con más dinero, saber lo que supone y a partir de ahí, cuando tengamos ese documento, lógicamente se pondrá sobre la mesa del ayuntamiento para que el ayuntamiento lo valore, pero ese documento no existe de momento. ¿Y va a ser a corto plazo o...? Yo espero que sí, espero que nos lo entregue rápido. Hoy, y ahí están aquí los vecinos, hoy estaba a la mañana los contenedores de chonta de traca. Impresionante. Había más voluminosos que... Pues es lo que tenemos que conseguir. Con lo cual hay que empezar, si se va a trabajar cuanto antes, sí, porque no podemos estar demorándonos porque esto no tiene... Sí. A ver, la señalización, bueno, yo creo que todo el mundo sabe más o menos que los lunes se bajan los lunes por la noche. Yo creo que eso y que hay que avisar a la mancomunidad. Bueno, vamos a reforzar esa información y lo que sí he dado instrucciones a la Policía Municipal es que si ve voluminosos en alguna isla, que haga algo de investigación. Que haga algo, es decir, no lo ve, pero como no ha visto quién lo ha dejado, pero a veces puede saber si hay una licencia de obra cerca en alguna vivienda, preguntar a vecinos si han visto quién lo ha bajado, es decir, se puede hacer un poquito de investigación para intentar detectar algunos casos de gente que de manera irregular está dejando voluminosos y a partir de ahí también no solamente utilizar la formación, la información y la pedagogía, sino también la sanción. La mesa de valoración de puestos de trabajo, no sé si os habéis informado. Sí, vale. Sí, le he dicho a María, creo que tenéis mañana personal, que mañana lo explique en personal. La empresa está haciendo un trabajo bastante mejorable y hay mucho malestar, está entregando mal las fichas, con malos contenidos, faltan perfiles, faltan puestos y entonces se ha pedido una reunión con la empresa de determinados jefes de áreas para bueno, pues la que está retrasando la empresa, además no le hemos pagado nada todavía, no le hemos pagado nada y es la empresa la que está funcionando bastante peor de lo previsto y ese está siendo el problema. Creo que mañana se explicará mejor en la comisión de personal. Por terminar el pleno y si quiere hablar el público. Que lo suyo será que vayáis a arreglarlas. Porque en Unzaga, en la parada de taxis, ahí había unas alcantarillas grandes, no sé si el señor alcalde se acordará que se pusieron gomitas y se puso de todo. Bueno, pues ahí también, en Chonta, ahí también vive gente. ¿Sabes? Cuando viene el camión y el coche de la municipal, el coche de la Archaña, clon, ahí vive gente. Lo mismo que en Unzaga. Y segundo tema, o tercer tema, no sé si algún concejal de servicios o urbanismos querrá responder, es sobre el tema de una señora que vive ahí en Chonta, que tiene dificultades de movilidad, vive en la zona del túnel, y hace un par de meses os dije el problema que tiene esa señora, que tarda desde la plazoleta hasta el túnel un recorrido que será de 400 metros, pues tarda 20 minutos si llueve y 30 si no llueve, como queráis.
Entonces, pues yo no sé si se va a poner alguna placa para que pueda parar. Yo entiendo que los autobuses no paren, pues porque no tienen autorización para parar, porque no hay parada. Y entonces, claro, esta señora se las ve y se las desea para llegar hasta su casa. Entonces, no sé si habéis... Es que esto ya os lo he dicho hace 4 o 5 meses, que no es de ahora. Y algún concejal sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, yo no sé si habéis estudiado eso. Si no lo habéis estudiado, entonces pues, me gustaría si algún concejal puede dar alguna respuesta de esta señora, de la Avenida Galicia, de las alcantarillas, porque lo único que habéis hecho en Chonta es una acera de 5 metros de largo que no entiendo el uso de esa acera. ¿Cómo no te voy a contestar? Si hoy a la mañana te he comentado yo, antes de que tú me digas, te he dicho, oye... No, a ver, vale. Pero bueno, lo expongo aquí. No, hombre, no. A ver, lo expongo. Es una señora que tiene una dificultad a la hora de movilidad, ¿no? Entonces el autobús tiene una parada en Chonta, ¿no? Y entonces esta mujer realmente pues anda muy mal, ¿no? Y sí es cierto que los conductores del autobús... uno, sí, cuando puede o cuando le toca esa señora vive justo donde está el callejón del túnel y tal. Entonces, bueno, pues le para, aunque está mal hecho, pero bueno, le para porque ve que las condiciones de movilidad son malas y tal. Ante esa problemática se ha hecho el estudio y se ha encargado para que ese autobús tenga una segunda parada, tiene que tener una señalización. Y se le ha dicho que, oye, que sí, joder, que lo pongan y tal, porque si con eso, pues bueno, pues esta señora pues tiene vamos, van a ser 2 minutos la parada del autobús y consideramos que sí, que es una mejora. Y ya de hecho, pues eso, está ya comentado y bueno, se ha solicitado ya el poste, porque sin poste los choferes no paran, eso es. Sí, pero bueno, que me parece muy bien. Yo lo único por aclarar en cuanto a lo de la acera Avenida Galicia, que efectivamente era unas baldosas que estaban levantadas en el alcorque del árbol. Si no estoy equivocado, el 22 de abril lo vi, el 23 de abril di las instrucciones al área de urbanismo, de servicios, y este domingo, que ha sido 29 de abril, estaba lo que tú dices. Habían empezado los trabajos y estaban así. Con lo cual, de 2 semanas... El domingo estaban los conos puestos ya y preparado. Se había hecho la primera fase del trabajo. Sí, pero es decir, no ha sido hace 2 semanas, ha sido a lo largo de esta semana pasada. O sea, no ha sido 2, ha sido 1. Si no estoy yo equivocado en las fechas, porque he pasado yo 2 veces por ahí. Pero bueno, se está empezando a solucionar el problema. Yo espero que esta semana, no lo sé, porque mañana es jueves ya, no sé cómo andará servicios, pues una semana que viene se pondrán las baldosas ya y se arreglará el problema del alcorque ese. Y lo de Rocando, pues ya daré instrucciones. Vale, ¿más? Buenas tardes a todos y a todas. Estas últimas semanas ha quedado claro y patente que es necesario movilizarse en masa para que los dirigentes políticos realicen su trabajo y cumplan con sus promesas y compromisos electorales. Lo hemos visto en todos los medios. Desgraciadamente, el efecto no es el mismo cuando los que reclamamos el cumplimiento de sus obligaciones somos unos pocos, aunque llevemos 14 interminables años haciéndolo un pleno tras otro, mendigando el adecentamiento, la rehabilitación y la regeneración del barrio de Chonta, que este consistorio ha puesto, si no lo está ya, al borde de la exclusión social. Y lo repito, y no son palabras mías, sino que está escrito en el informe que hizo el Ayuntamiento y en sede parlamentaria del Parlamento Vasco. Cada año lo iniciamos con grandilocuentes manifestaciones en los medios de comunicación de la maravillosa transformación que va a sufrir el barrio de Chonta para recuperarlo de la ruina económica y arquitectónica al que el Gobierno municipal ha condenado.
Y digo, lo mismo que se ha hablado aquí de la plaza de Reval, que ha condenado a la ruina a los que allí se ganaban la vida, en el barrio de Chonta las empresas las ha hundido este consistorio. Y por ende al resto, desgraciadamente, de los vecinos que vivimos allí. Desgraciadamente la realidad ha demostrado que si no se cambia la dirección en el puesto de mando, el barco navega sin rumbo. Aunque se cambien los marineros, el efecto es que este barco va a la deriva. Estamos a la espera de la 5ª modificación del Plan General de Ordenación Urbana, la 5ª. Yo creo que vamos a meter el récord Guinness, ahí también podíamos tener incidencia. Del segundo acuerdo para la regeneración de Chonta con el Gobierno vasco, que se tenía que haber tramitado en julio del pasado año. En la mesa de Chonta eso se había hablado y comentado. Y ahora, y tras 5 meses, se nos entrega el borrador de las bases para las ayudas en las rehabilitaciones con el fin de conseguir que Chonta sea un ecobarrio. 100 días. Estamos hablando de lo maravilloso que trabajamos y del maravilloso informe de bases que se ha trabajado exhaustivamente. 100 días, y lo muestro aquí, para este documento. 100 días. Tiene 24 páginas. Un documento de 24 páginas, 4 días por página se ha tardado. Desde luego, si el Quijote hubiera llevado este ritmo, todavía estarían por realizarse bastantes capítulos. Lo primero y más llamativo es la cuantía, y ahora lo expongo aquí. En todos los medios, y siempre hemos hablado, que lo que con las ayudas que iba a contar para las rehabilitaciones era 2,3. Se ha dicho hasta la saciedad, 2,3 millones de euros. Y en la primera página, lo que encuentro en las bases, y dice así, el montante económico son 2.100.000. ¿Qué han pasado con los 200.000 euros? Y después, lo de las fechas. Lo de las fechas es curiosísimo, que vamos a tener la oportunidad de pedir esas ayudas en el 2018 y ya nos hemos comido 5 meses. Y lo que digo yo, bueno, para cuando se apruebe el documento, se ponga en marcha la oficina del Gobierno vasco que tiene previsto poner en el barrio, y los vecinos de Chonta, y lo recalco aquí, dispongamos de un local social, que aquí se ha hablado un mes tras otro que se va a hacer, cuando hay dinero para despilfarrar, para volver a contratar un cine que se está infrautilizando, y nosotros no tenemos un local que es necesario, ¿para qué? Para que nos reunamos los vecinos, para proseguir con el proyecto cultural, para que tengamos una posibilidad de reunirnos en aras de rehabilitar nuestras viviendas y que el Gobierno vasco y este ayuntamiento tenga un lugar próximo al barrio. Y eso, alcalde, yo sí te llamo alcalde, es voluntad política. Ahí no eches valores fuera, porque el local social que desde el 2004 se prometió en este ayuntamiento, estamos a la espera, que se iba a tramitar. Hace 2 plenos, hace un pleno, es necesario, antes de poner en marcha las bases, tener un local. Es una necesidad. ¿Qué tenemos que ponernos? ¿De rodillas? Cuando hay dinero para unas cosas, supongo que habrá para otras. Y concluyo. Urge convocar, como se ha dicho aquí, la mesa de Chonta, para diseñar la hoja de ruta de las necesidades, para dar respuesta a todas las dudas que sugiere el documento de las bases y conseguir que esto no sea, no un ecobarrio, un ecofracaso, que está en aras, que ya hemos empezado como la continuación en este consistorio, una y otra vez, 14 años haciendo las cosas mal y tarde.
Sí, simplemente, brevemente, por puntualizar algunas de las cuestiones que has comentado. A ver, respecto a las dudas que tienes de las bases, es normal, ya te las explicaré. Cuando quieras pasas por el despacho y te explico concretamente. De lo que tú dices, 2.100.000, efectivamente, el importe de la subvención son 2.300.000. Con esos 2.300.000, de ahí tenemos que abonar lo que es todo el mantenimiento de la oficina de información que va a tener Chonta. Por lo tanto, de esos 2.300.000, 200.000 se van a destinar a tener el local, a su habilitación, al personal que va a estar ahí, etcétera. Por lo tanto, lo que queda del resto, es decir, los 2.100.000, es lo que se va a destinar concretamente al importe de las subvenciones y al importe del fondo de garantía que está recogido en el punto 14 de las bases. Y respecto a una cuestión, el plazo para la presentación de las solicitudes, creo que te has confundido. Me ha parecido entenderte que es el 2018. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 31 de diciembre de 2019. A mí es lo que me ha parecido entenderte, ¿eh? Pone bien claro que el 30 del 2019, pero hay una cantidad en el 2018 de 400.000 euros que anualmente, aunque puedes presentar las solicitudes, para el 2018, según pone aquí, cantidad máxima anual 2018 400.000 euros. Sí, pero eso no tiene nada que ver. A ver, pero eso es... A ver, pero... Y la presentación, y te vuelvo a reiterar, esto, para la presentación, empezamos, la subvención era a finales de noviembre. En diciembre, prácticamente en diciembre, primeros de diciembre. Enero, febrero, marzo, nos estamos comiendo, porque nosotros no olvidaros que la necesidad es que tenemos necesidades en nuestras viviendas y en nuestros inmuebles. No estamos hablando de que estamos preparando un máster pago, y desde luego el 100 días para preparar este documento, esta literatura, que este documento 100 días, desde luego no tiene ni nombre. Por eso, si teniendo en el 2018 la posibilidad de iniciar las obras, no lo vamos a poder. Otra cosa es que las solicitudes, y con carácter retroactivo hasta el 30 de diciembre del 2018 se pueda realizar. Son cosas diferentes. Una cosa es la necesidad. A ver, yo no voy a entrar... Hablamos de necesidad y de 14 años de espera. Yo no voy a entrar a valorar el trabajo que a ti te crees que tiene ese documento. Yo no voy a entrar a valorar. Créeme que tiene bastante trabajo y que desde luego no he estado mirando ni tocando el piano para tener ese documento. Pero bueno, en cualquier caso yo no voy a entrar a discutir de eso. Si te parece, lo que has mencionado del apartado 3, que es el que recoge concretamente las cantidades, no tiene nada que ver, diríamos, con lo que es cómo se van a abonar las subvenciones. Esas cantidades son concretamente unas cantidades que tenemos que recoger de una determinada manera de cómo el Gobierno vasco nos va a ir haciendo a nosotros los ingresos en el ayuntamiento, que no tiene absolutamente nada que ver con el modo en el que nosotros vamos a tener que ir abonando las subvenciones. Si quieres, cuando te explique debidamente las bases, te explicaré concretamente el motivo de por qué existe esa discrepancia, pero no tiene absolutamente nada que ver, o sea, no tiene ningún efecto respecto a lo que a vosotros respecta o a los vecinos de Chonta respecta. Simplemente es que, bueno, pues no es lo mismo cómo se van a pagar las ayudas a Chonta y cómo se va a ir recibiendo ese dinero del Gobierno vasco, porque tiene, según la orden que se publicó en diciembre, un decalaje diferente. Simplemente eso. El decalaje de los 400.000 euros, 1 millón de euros, los ingresos que se realicen a este ayuntamiento, eso no tenemos nosotros que gestionarlo y no nos importa. Lo único que pues por eso te digo. Habiendo tenido desde enero del 2010 creo que la posibilidad, con un ingreso ya en el 2018 en este ayuntamiento, por la lentitud de este ayuntamiento no vamos a poder iniciar las obras como mínimo hasta octubre, noviembre o diciembre de este año. Fijaros lo que estamos hablando. Nos estamos comiendo los plazos. Cuando el Gobierno vasco sí va a poner esa aportación ya para este 2018. A eso me estoy refiriendo. No sé si nos damos cuenta
de que nuestras necesidades de Bueno, regenerar nuestras vale. viviendas. Vale, yo creo que ya está. Bueno, a ver, ya está. Esta no es una fase de debate. Aquí se ha dicho una cosa. El concejal de urbanismo ha rebatido con información lo que se ha dicho aquí. Ahora se está adaptando la respuesta, pero no es lo que se había dicho. Y en cualquier caso, las bases todavía no están aprobadas, y si se van a someter a la mesa de Chonta, tenemos que ser todos conscientes de que tendrá un proceso también más largo, con lo cual asumimos que se tardará más en el tiempo, pero bueno, pero si es para bien, pues se tardará más. ¿Más intervenciones? Sí, buenas tardes. En relación a la moción que habíamos presentado desde el Partido Popular referente a la problemática de los excrementos caninos y los perros sueltos, el acta de la Junta de Portavoces recoge que se rechaza el debate porque las quejas ya se habían presentado en el Ayuntamiento y se está trabajando en ello. Entonces queríamos saber qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento sobre este tema, y como el acta no recoge si el rechazo fue unánime o hubo votos particulares, nos gustaría saber la opinión del resto de grupos políticos que están representados en este Ayuntamiento sobre esta problemática. A ver, nosotros rechazamos el tramitar la moción, entendiendo que ya en el pleno anterior se trató una moción, en ese caso era sobre voluminosos en el contexto de limpieza viaria y recogida de residuos, y ahí ya se abrió un debate, se habló de todo lo relacionado con limpieza viaria y entendemos que es recurrente seguir hablando de lo mismo. Se ha iniciado un camino. Yo entiendo que cada uno podrá presentar las mociones o las fórmulas que quiera para hacer ver su preocupación o su interés por determinados temas. Por lo tanto, entendíamos que el tema de limpieza viaria y recogido de residuos ya ha tenido debate dentro del Ayuntamiento a través de moción, podrá tener otros debates, y en su caso entendíamos que lo que estamos haciendo ya es poner en marcha determinadas medidas, como he dicho antes, esperando que la Mancomunidad nos traiga un tema de mejora de limpieza viaria, y hablando con la Policía Municipal todo lo que son el carácter sancionador que tiene los incumplimientos de la ordenanza de limpieza viaria. Si no estoy equivocado, y si no me corregís, creo que Bildu y Partido Socialista dijeron que no se tramitara, y PNV e Irabasi dijeron que sí se tramitara. Si no estoy equivocado, que sí viniera a pleno. Ese fue el resultado. Lo que pasa es que Bildu y Partido Socialista suman 16 votos y PNV e Irabasi sumaban 6 votos, y por eso quedó rechazado. No, 16, ¿no? 5 y... Nosotros, 10 y 5, 15, perdón, 15 y 6 que se tramitara. Creo que ese fue el resultado. Yo no estuve. No, digo porque si se permite la posibilidad de explicar una parte, entiendo que la otra también se tiene que poder explicar. Digo porque efectivamente nosotros éramos favorables de que se tramitara, pero has dado la explicación de por qué no se tenía que tramitar. Y por tanto entiendo que también se tiene que decir por qué algunos sí éramos favorables de tramitarlo. Y nuestro grupo entiende que no es una cuestión reiterativa, que a este pleno se ha traído una propuesta de acuerdo el mes pasado que era sobre residuos voluminosos, y que en esta ocasión había esa del Partido Popular y había otra moción más de Ciudadanos también que traían asuntos diferentes que también tenían en común, que hablaban de limpieza. Lo que creemos es que porque haya habido una moción que hablaba de residuos voluminosos, lo que no se puede hacer es quitar a este pleno la posibilidad de poder hablar de cualquier asunto relacionado con la limpieza, que creemos que es lo que se ha hecho, porque parece que lo que molesta realmente es poder hablar de temas así en este pleno. Nosotros éramos partidarios no solo de tramitar, sino que íbamos a votar a favor de esa moción. No, si no es cuestión de debatir o no, quiero decir, nosotros al final, como si trae alguna moción sobre sopladoras, quiero decir, la Junta de Portavoces decidirá legítimamente, y no hay ningún miedo a debatir en ningún foro sobre nada, absolutamente sobre nada. Lo que sí, cada uno tiene su visión de cómo tiene que funcionar el pleno y qué temas tienen que ir a pleno. Cada uno tiene su visión. Y unos consideran que cuanto peor mejor, y otros consideran que bueno, ya se ha hablado, ya se está debatiendo, ya se está trabajando, y lo que hay que hacer es buscar resultados. Bueno, pues yo también quiero dar una explicación de por qué dijimos que no venía a pleno. Yo creo que igual debería saber, porque bueno, hace mucho que no lo hemos trabajado, pero el Ayuntamiento está trabajando en una ordenanza sobre tenencia animal, y creemos que el punto también de los excrementos debería recogerse en esa ordenanza. Es verdad que está igual un poco parada, bueno, por diferentes razones, pero creemos que sobre los temas que se planteaban o los puntos que se planteaban en la moción,
habría que hablar en el debate sobre la ordenanza o se deberían de recoger en esa ordenanza. ¿Más intervenciones? Ya está. Vale.